Capítulo 16. Una reunión familiar. Cima de la torre, parado cerca del borde se encontraba un chico de cabello blanco, vestido con una gabardina azul, con una chaqueta de color negro por debajo de esta, pantalones del mismo color junto a unas botas que le llegaban hasta sus rodillas, entre sus manos sujetaba una katana envainada, algunos de sus detalles eran perfectamente apreciables, su empuñadura era de color blanco, la funda era de color azul decorada con broches dorados y una cinta amarilla sujeta a la funda. ¿Qué ocurre, Arkham? Preguntó el joven sintiendo los pasos del ahora identificado como Arkham que se acercaba desde su espalda. ¿Acaso no te resulta emocionante? La Temen Nibiru, la construcción suprema que antaño gobernó la Tierra como medium entre el mundo de los humanos y el de los demonios. Ha resurgido, decía Arkham con prácticamente adoración. Adoración dirigida a la construcción sobre la cual estaba parado, ¿no es un espectáculo magnífico? Los adoradores del mal más geniales de su tiempo construyeron este majestuoso edificio y ahora después de 2 milenios de encierro, podrá por fin cumplir la misión para la que fue diseñado. Nada de eso me interesa, interrumpió el joven, ¿lo llevaba consigo? Por supuesto. Contestó Arkham, lo mima como oro en paño, al fin y al cabo, es el único recuerdo que le queda de su madre fallecida, pero no tiene idea del auténtico poder que encierra, decía el joven mirando el medallón idéntico al que traía Issei en su cuello. La única diferencia era que este era de color dorado. En ese momento la criatura con la que había peleado Issei antes apareció ante el joven, dando algunos extraños alaridos que sumado a su manera de actuar. Eran como disculpas. Al oír los alaridos de la criatura, el joven dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el centro del lugar, seguido de la criatura. De improviso, el joven desenfundó su katana, realizando un rápido movimiento de corte y volvió a enfundar su katana, siguiendo su camino, de pronto la criatura detrás de él se deshizo en pedazos. Pedazos que debido al viento que había a esa altura, empujó hacia el borde, forzándolos a caer el vacío. Calles de Kuo, desde la distancia, entre algunas calles que habían sido destruidas por el surgimiento de la torre, una chica montada en una motocicleta de considerable tamaño, observaba la cima de la torre con unos prismáticos. Ahí está, dijo la chica mientras más criaturas como las que había enfrentado Issei se acercaban desde su retaguardia. A pesar de que sus enemigos estaban bastante cerca suyo, la chica no mostró señales de querer enfrentarlos. En lugar de eso solo aceleró su motocicleta que expulsaba fuego por sus tubos de escape, calcinando a todos los enemigos que tenía detrás, fijando rumbo hacia la torre al igual que Issei, el chico en esos momentos recorría algunas calles alternativas que conducían a la torre pero estas estaban infestadas de la misma clase de criaturas que había estado combatiendo durante toda la última hora. Centro comercial de Kuo, las chicas de los séquitos Gremory, Citri y Sparda no sabían lo que sucedía. De un momento a otro todo se había vuelto un caos. Extrañas criaturas de las cuales desconocían su procedencia habían aparecido dentro de la tienda y en los alrededores de la misma, atacándolas a ellas y a los humanos que se encontraban en ese momento en el lugar. Todas las chicas rápidamente adoptaron una formación para la batalla ya que estaba claro que para ellas no les sería sencillo pelear contra esos enemigos tan numerosos. Al menos para la mayoría ya que para Serafall, eliminarlos era mucho más fácil que para las demás pero no podían depender de ella para que limpiara todo el camino. La formación constaba de... En primera línea se encontraban Akio, Rebecca, Arin, Pris y Akuzu, mientras las mencionadas rompían las líneas enemigas con sus ataques devastadores. Akame y Levi se encargaban de eliminar a los enemigos que se separaban del grupo principal, seguidos por Toka, Shenobia, Tomoe, Asuna y Kono que protegían los flancos. Un poco más atrás se encontraban Mira, Lilith, Liese, Selina y Yui quienes gracias a su estilo de combate prestaban apoyo a la línea delantera. En especial Yui quien gracias a su magia potenciaba los ataques de Akio, aumentando el porcentaje de efectividad de los ataques de la Torre Esparda. En el centro de la formación se encontraban Sona, Tsubaki, Serafall, Rias, Akeno, Momo, Reya, Suzuka y Kyouko atacaban en distintas direcciones, bombardeando a sus enemigos con distintos tipos de ataques mágicos. En la retaguardia se encontraban Ruruko, Tsubasa y Koneko quienes remataban a los enemigos que no quedaban en condiciones de ponerse de pie pero aún así se aferraban a la vida. Kaicho. ¿Qué es lo que haremos ahora? Preguntó Tsubaki haciendo una pequeña pausa en sus ataques. Tenemos que volver a Devil May Cry, Issei-kun se encuentra allí, con su ayuda podremos exterminar a estas cosas, dijo Sona mientras arrojaba dos grandes esferas de agua a un grupo de enemigos que se encontraba a su izquierda. Momo-chan, comunícate con Sagi y dile que se reúna con nosotros en Devil May Cry.
Sí, Kaicho, dijo la mencionada sacando su teléfono, marcando el número del rubio Citri. Tras haber logrado salir del centro comercial, todas las chicas continuaron su travesía por las calles de Quod que ya se resentían por el ataque de aquellos extraños invasores, hacia donde uno mirara. Se alzaban columnas de humo, indicando que en aquellos lugares se estaban produciendo incendios, se podían oír desgarradores gritos que resonaban por las calles que literalmente parecían una zona de guerra. Paredes y vidrios manchados con sangre. Aquellos escenarios eran horribles. Pero lo que llamó la atención de las chicas fue la enorme torre que se alzaba a lo lejos. Con un enorme animal de aspecto similar al de una ballena que parecía nadar alrededor de la mencionada torre. Menos 45 minutos después, finalmente después de correr y correr por las calles, las chicas lograron divisar de Bill Makery, pero lo que vieron las dejó sorprendidas. El lugar que era su hogar estaba hecho una completa ruina, con su entrada principal parcialmente bloqueada por un enorme pedazo de la fachada frontal de la tienda. De pronto apareció un círculo mágico a sus espaldas, todas se colocaron en posición de combate, preparadas para atacar a lo que fuera que saliera de aquel círculo mágico, pero se relajaron al ver que se trataba de Ryu, quien al igual que ellas también se sorprendió al ver el estado de la tienda. Ryu-san. ¿Qué es lo que está sucediendo? Preguntó Lilith. Algo que no logré detener a tiempo. Contestó el peliazul, pero viendo el estado de la tienda. Esto tiene la firma de Issei por todos lados. Tras esas palabras, todos entraron como pudieron en la tienda, observando que incluso por dentro era un desastre. Pero todas coincidieron que Ryu tenía razón. El desastre que tenían frente a ellas tenía la firma de Issei por todos lados. El peliazul se acercó a una de las paredes donde hizo aparecer un círculo mágico y tras hacer eso, todas quedaron sorprendidas al ver cómo los daños de la tienda comenzaban a desaparecer. Mejor dicho, daban marcha atrás, devolviendo a su estado original a la tienda. Dejándola sin ningún rastro de daño alguno. Con eso solucionado. Es hora de ver qué sucedió aquí, dijo el peliazul mientras hacía aparecer otro círculo mágico que se extendió por la sala. De pronto apareció la imagen holográfica de Issei sentado en su escritorio, al parecer estaba hablando con un hombre vestido de negro que se encontraba del otro lado del escritorio. Fue entonces que en el centro de la sala apareció un círculo mágico del cual aparecieron 6 personas. Rías reconoció a la persona del centro rápidamente, se trataba de Oni-sama. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué también vinieron mis padres y los patriarcas Citri? Preguntó Rías mirando a su hermano. Nos enteramos que algo estaba sucediendo en la ciudad y tras ver algunas imágenes del estado actual nos preocupamos por el bienestar de todas ustedes. Decía el pelirrojo, pero entonces vio como la hoja de una espada se aproximaba hacia su esposa, rápidamente se interpuso aplicando un bloqueo con sus brazos formando una X, observando incrédulo como la hoja de la espada traspasaba su bloqueo como si nada, esperando un corte que jamás llegó. No se preocupe, Sirthech-sama. Es solo un holograma, dijo Ryu. Tras ese pequeño incidente y tras ver la repetición holográfica del combate que allí sucedió, Ryu les explicó qué era lo que estaba pasando, también que era la torre que había aparecido y para rematar. El hecho de que Issei se dirigía hacia allí, completamente solo. ¿Qué hizo qué? Rugió Serafall, ¿cómo se le ocurre ir completamente solo a un lugar que debe estar completamente lleno de enemigos extremadamente fuertes y despiadados? Decía la morena expulsando su aura. Enfriando el aire a su alrededor por debajo de los 0 grados, asustando un poco a los presentes. Serafall. Tranquilízate. Decía Lord Citri intentando calmar a su hija, intentando evitar arriesgar su propia integridad física ya que su hija mayor realmente estaba muy enojada. Una vez que lograron calmar a Serafall con la ayuda de la música de Yui, Ryu continuó con su explicación, diciéndoles que esa torre conectaba el mundo humano directamente con el mundo del cual provienen los diablos. Al oír eso todas quisieron ir en ayuda del peliblanco pero fueron detenidas por Ryu, quien les dijo que aunque fueran no les serían de mucha ayuda ya que una vez que entrarán en la torre no tendrían descanso y no estaban acostumbradas a pelear tan continuamente con los diablos. Pero tenemos que ayudar a Issei. No podemos quedarnos sin hacer nada. Dijo Rías preocupada. Pues lamentablemente si las dejó que vayan sería enviarlas a la muerte. Además de que es deber de Issei como príncipe del inframundo detener esto y aunque no lo sabe. Realizará este cometido, dijo Ryu, pero 3 palabras que había dicho habían llamado la atención de las nuevas siervas de Rías. Ryu-san, ¿a qué se refiere con que Issei es el príncipe del inframundo? Preguntó Kyouko curiosa.
Issei es el hijo de mi maestro Esparda. Hace mucho tiempo fue escrito que cuando apareciera el heredero de la sangre de Esparda, este sería coronado como el Mahou absoluto, el rey del inframundo. Es por eso que Issei carga con una gran responsabilidad en sus hombros y debido a eso es que ha entrenado arduamente día a día, explicó Ryu. La explicación del peliazul contestó muchas de las preguntas que las siervas terrias tenían, pero también se sorprendieron ya que no esperaban que Issei fuera una persona tan importante. Mirando por una de las ventanas, Akame vio como más de esas criaturas estaban acercándose lentamente. A la tienda. Esas cosas se acercan. Dijo la pelinegra. Al instante Ryu apareció a su lado y observó a las criaturas con una mirada que mezclaba nostalgia con cierto grado de preocupación. Así que los soberbia han aparecido. Dijo Ryu observando un grupo de unos 30 soberbia. ¿A qué te refieres con soberbia, Ryu-san? Preguntó Mira intrigada. Los principales soldados entre los diablos portan el nombre de los 7 pecados capitales. En la ciudad solo deberían rondar aquellos diablos que responden al nombre de soberbia, lujuria y pereza, aunque puede que haya uno que otro ira, dijo el peliazul mostrando a los presentes imágenes holográficas de los diablos que respondían a los nombres antes mencionados. Nota para saber cómo lucen con mayor detalle, busquen en internet imágenes de los enemigos mencionados. Las imágenes fueron vistas por los presentes, cada uno tenía distintas opiniones respecto a ellos. Entonces, Issei ha estado combatiendo principalmente con los soberbia y lujuria, dijo Liese recordando el combate holográfico que había visto momentos atrás. Veamos y entendí, esa torre es un enorme pilar que conecta este mundo con el mundo desde el cual vino Esparda, el padre de Issei-kun. Preguntó Benelana preocupada y alarmada. Así es Benelana-sama, esa torre se llama Temen Niuru, dentro de ella hay diversas trampas, salas secretas y múltiples enemigos que no se detendrán hasta acabar con los invasores de la torre y los que están afuera en estos momentos exterminarán a cualquier cosa que no pertenezca a su raza. Sin importar de dónde provengan, dijo Ryu levantando una barrera alrededor de Devil May Cry, con esto seremos invisibles a los diablos que se encuentren fuera. Pero no podemos hacer nada por los humanos que se encuentran dispersos por la ciudad. No podemos protegerlos ya que los diablos de afuera utilizan la estrategia de la guerra de roce. ¿Guerra de roce? Preguntó Yui curiosa. Es una estrategia de combate donde un bando envía tropas y tropas contra su enemigo sin darle el tiempo suficiente para que descanse, provocando que supere su límite y una vez que eso pasa, el nivel de los soldados cansados comienza a decaer hasta que no queda nadie en condición de pelear y son arrasados con facilidad y gracias a su enorme número. Esta estrategia les viene muy bien a los diablos que hay afuera, debido a esto no podemos proteger a los humanos. Ya que tarde o temprano alcanzaremos nuestro límite y apenas podremos defendernos nosotros mismos, explicó Ryu. ¿Pero no podemos llamar a alguien más de las otras facciones? Preguntó Kiba, quien en ese momento entraba junto a Sagi y Gasper, todos ellos se veían bastante cansados. Lo ideal es mantener este incidente lo más discreto posible. Ya que si se corre la voz entre las otras facciones de que existen otros seres ajenos a estas. Aquellos que desean causar dolor y sufrimiento buscarán a los diablos para conseguir esos objetivos. Y con la situación actual, todas las facciones deben tener espías entre ellos y llevarían esta información a las personas equivocadas y más incidentes como este pueden volver a suceder, dijo Ryu serio. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Preguntó Lilith. Saldremos a combatir y limpiar los alrededores divididos en equipos lo más balanceados posible, por lo que pude sentir, en los alrededores de la tienda aparecen cerca de 250 enemigos. Si podemos dividirnos en 5 equipos y cada uno de estos elimina a 50 enemigos, podremos controlar fríamente la situación, ya veo, pero ¿cuándo iniciaremos? Preguntó Sona. Lo mejor será que comencemos a hacer los equipos y nos llevará un rato el hacerlo, contestó Rebeca. Bueno, creo que es hora de ver qué es lo que está haciendo Issei, así sabremos cuánto tiempo seguirán apareciendo más enemigos ya que una vez que la torre sea sellada esto se detendrá, dijo Ryu creando un pequeño círculo mágico que viajó hasta el televisor de pantalla plasma, encendiéndolo, mostrando luego de unos segundos al peliblanco entrando en alguna clase de bar. Con Issei, el peliblanco se encontraba dentro de un bar, el lugar estaba completamente vacío pero notó como en la entrada del pasillo que servía para llegar a una puerta que daba a otra sala había una especie de barrera de color azul que impedía el paso.
Lanzándose contra la barrera e intentando atravesarla con su espada, el peliblanco vio incrédulo como una mano se generaba de la barrera, tomándolo y arrojándolo con fuerza hacia un lado, enviándolo contra unas máquinas tragamonedas que se hicieron pedazos al recibir el cuerpo de Issei, quien siguió volando hasta impactarse contra lo que parecía el timón de un barco. Issei se puso de pie con algo de esfuerzo ya que ese ataque no se lo esperaba, volteándose hacia el timón, intentó girarlo sin éxito, luego intentó levantarlo con el mismo resultado, el objeto no se movió, provocando que el chico perdiera la paciencia, lanzando un corte sobre el objeto. Issei observó curioso como sobre uno de los lados del timón se encendía una llama roja, repitiendo el proceso de atacar con su espada el objeto, Issei vio como más llamas rojas aparecían. Una vez que todas las llamas estaban encendidas, la barrera desapareció. Al ver eso el chico sonrió y comenzó a caminar por el pasillo, mirando hacia uno de los lados del pasillo. Issei encontró una escopeta recortada, rápidamente la tomó y la revisó, se veía en buen estado, haciéndola desaparecer en un círculo mágico. Entrando por la puerta del final del pasillo, Issei entró en lo que parecía un local de striptease totalmente destruido. El peliblanco divisó a 3 enemigos que se encontraban en el borde de un palco, pero estos enemigos eran distintos. Vestían ropas grises, tenían el rostro cubierto y las guadañas que portaban se veían mucho más filosas que la de sus anteriores oponentes, pero lo que más sorprendió a Issei y a los espectadores que estaban en Devil May Cry fue que esas criaturas se teletransportaban. Veo que también aparecieron los pereza, dijo Ryu observando cómo Issei evadía el triple ataque de sus enemigos. Ryu-san. ¿Qué clase de diablos son los pereza? Preguntó Tsubaki. Son diablos cuyos cuerpos están hechos de arena, esto les permite desplazarse con rapidez en distancias cortas y llevan el nombre de pereza ya que se teletransportan cada que pueden evitando tener que caminar, explicaba Ryu. Entiendo, dijo Tsubaki mientras volvía a mirar hacia la pantalla. El peliblanco seguía derribando a todos los pereza que se le acercaban, pero debido al estilo de combate que tenían los mencionados, el chico los combatía utilizando sus estilos Trickster y Gunslinger ya que con estos los eliminaba de forma rápida y evitaba recibir daño. De pronto, Issei pudo ver cómo aparecían varios soberbia y comenzaba a aproximarse hacia él. Sin dejarles tiempo a realizar algún ataque, el peliblanco los atacó con una gran combinación de cortes de estocadas incesantes que los atravesaban como si fueran papel, abriéndose paso entre sus enemigos que intentaban matarlo por todos los medios pero ni siquiera podían tocarlo ya que eran vencidos y borrados del mapa antes de que tuvieran tiempo a reaccionar. Finalmente el peliblanco limpió el lugar de cualquier enemigo, tras guardar sus armas salió del lugar. Al salir del local, Issei se encontró a escasos metros de la torre que se alzaba poderosa por sobre las demás construcciones de la ciudad, a su alrededor múltiples edificios que apenas se mantenían en pie con múltiples escombros cayendo cada ciertos períodos de tiempo. Mirando hacia la base de la torre, Issei encontró lo que parecía ser la entrada a la mencionada construcción, avanzando con rapidez, entrando en la torre. Temen Niuru entrada, el peliblanco miraba la sala a su alrededor. Sus paredes y parte del techo estaban cubiertas por hielo y el ambiente estaba bastante frío en comparación a la temperatura que se sentía en el exterior. Pero lo que llamó su atención fueron 2 cadenas que salían desde 2 paredes y se adentraban en un enorme bloque de hielo que bloqueaba el único camino visible para avanzar y adentrarse en la torre. De pronto el bloque de hielo así como el resto de la sala comenzó a temblar, resquebrajando el bloque, dividiéndolo en 3 bloques más pequeños, dejando ver a un enorme perro de 3 cabezas. Cada una tenía los ojos de color diferente, la del centro tenía los ojos de color rojo, la de la izquierda los tenía verdes y la de la derecha los tenía azules. También llamaba la atención que todo su cuerpo se encontraba cubierto por hielo pero este no afectaba su movilidad y las cadenas que anteriormente se veían que se adentraban en el bloque de hielo en realidad eran cadenas que conformaban los extremos del collar del enorme animal. A su vez, el collar tenía fierros bastante grandes que se adentraban en el cuello del enorme perro evitando de este modo que se lo quitara por cuenta propia. Lo que el peliblanco no podía ver dado su posición actual era que el perro también tenía 3 cadenas más que lo sujetaban por detrás y estas estaban clavadas en la poderosa espalda del perro. El animal comenzó a avanzar paso a paso hacia el peliblanco, rugiendo con fuerza, arrojando un bloque de hielo contra Issei quien rápidamente cortó en dos usando su espada. Márchate, mortal. El acceso a esta tierra está prohibido para los de tu raza. Pobres pusilánimes. No son dignos de pisar este lugar, hablaba el perro intentando alcanzar a Issei pero debido a lo corto de la cadena que tenía, su cabeza central era detenida a escasos centímetros de Issei que lo miraba divertido. Vaya.
Nunca había visto a un caniche parlante, seguro que si te presentases a una feria canina te darían el primer premio, decía Issei divertido. Un simple humano se atreve a insultarme. Rugió el perro lanzando un aliento de hielo que el peliblanco evadió dando un gran salto, dejando que el ataque sellase la entrada con una capa de hielo. Tranqui, Toby. Me parece que hace demasiado tiempo que no te sacan a pasear, decía Issei mientras retrocedía lentamente. Venga, cachorrito, ¿te apetece jugar un rato? Incitando a que el animal lo atacase. Lo lamentarás, escoria. Rugió el animal preparándose para atacar. Acércate, que te voy a enseñar a ser un perrito obediente. Exclamó Issei divertido mientras lanzaba unos golpes de boxeo al aire. Devil May Cry, ¿acaso está loco? Exclamaron todos los presentes salvo Ryu, todos estaban sorprendidos de que el peliblanco provocara a un animal que de por sí estaba enojado por su mera presencia. Issei estaba incitándolo a que intentara comérselo. Fue entonces que la pelirroja se percató de algo. Ese animal era idéntico a los cérberos que combatieron ella y sus sirvientes durante la pelea contra Cocabiel salvo por el detalle de que éste utilizaba hielo en sus ataques. Ryusan. ¿Cómo se llama ese animal? Preguntó la pelirroja sin despegar la vista de la pantalla. Ese es Cerberus. Pero a diferencia de los que viven en el reino de Hades, este tiene afinidad con el hielo y es mucho más inteligente y fuerte que sus versiones de fuego. Podríamos llamarlo el original ya que contra los que pelearon ustedes son solo bestias salvajes, explicó Ryu. El peliblanco atacaba las patas delanteras de Cerberus, moviéndose de lado a lado, evadiendo los zarpazos que amenazaban con cortarlo, apartándose con una voltereta hacia atrás, evitando ser atrapado por un mordisco de la cabeza de la izquierda del perro. Utilizando a Ebon y Ivory, Issei comenzó a desatar una cortina de balas sobre el animal. Escuchando como su oponente rugía hacia el cielo, mirando incrédulo como desde el techo comenzaban a caer enormes estalactitas de hielo sumamente filosas que se destrozaban al impactarse pesadamente contra el suelo. Rodando hacia un lado, esquivando por poco una arremetida de Cerberus que casi logra atraparlo entre sus fauces, viendo cómo lentamente el perro era jalado hacia atrás por las cadenas de su espalda. Tal parecía que si reunía la suficiente fuerza en un ataque, podía lanzarse un poco más delante de lo que el largo de las cadenas le permitía en un movimiento normal. Sin tener tiempo para descansar, Issei dio un gran salto, observando cómo el suelo bajo él comenzaba a cubrirse de hielo. ¿El motivo? El aliento congelante de Cerberus comenzaba a cubrir con una capa de hielo gran parte del suelo bajo el peliblanco. Disparando con rapidez hacia distintas direcciones, Issei logró romper el hielo sobre el suelo lo suficiente como para no patinar cuando tuviera que caer al suelo y seguir moviéndose con rapidez. Una vez en el suelo, Issei continuó disparando contra el perro, sorprendiéndose al ver cómo una de sus cabezas explotaba debido a la gran cantidad de daño recibido. Lanzándose contra el perro con su espada por delante, Issei comenzó a atacar la cabeza de la derecha con una serie de poderosas y rápidas estocadas, aprovechando al máximo el tiempo disponible ya que podía sentir como más estalactitas de hielo se aproximaban y pronto debería replegarse si quería evitar terminar clavado en una de ellas. Moviéndose de lado a lado mientras retrocedía, Issei continuó disparando contra Cerberus que debido al daño recibido solo podía recibir las balas que ya hace un rato habían retirado el hielo que recubría su cuerpo. Impulsándose en una pared, el peliblanco se lanzó directamente contra el perro que en ese momento arremetía con una embestida frontal, buscando atraparlo. Dividiendo la cabeza derecha con un corte ascendente, Issei le asestó una potente patada en la mandíbula inferior de la cabeza central de Cerberus, obligándolo a retroceder sumamente lastimado y adolorido. Es imposible que seas humano. Decía Cerberus mirando al peliblanco que se paraba frente a él como si nada. Pues la verdad, es que ni yo mismo lo sé, dijo Issei ya que su cuerpo era una extraña mezcla. Ya que tenía parte demonio. Parte dragón. Parte humana y parte diablo, pero conforme pasaban los días, el peliblanco sentía como las partes humana y demonio de su cuerpo comenzaban a desaparecer. En cualquier caso, has demostrado tu valía. Eres digno de mi admiración. Aprovecha el poder de mi espíritu para continuar con tu camino. Tienes mi bendición, dijo Cerberus antes de que su cuerpo se desintegrara en múltiples fragmentos de hielo, dejando un único y brillante orbe azulado que se acercó flotando libremente hacia Issei. El peliblanco tomó el orbe que tras un leve destello se transformó en un nunchaku de 3 barras hechas de hielo. Pero este hielo era sumamente duro, casi como el diamante mismo. Tras mirar el arma en sus manos, Issei comenzó a hacer malabares con esta, haciéndola girar en sus manos.
en la punta de sus pies, finalizando con las 3 barras del arma extendidas. Ha sido demasiado fácil, dijo el peliblanco mientras caminaba hacia la puerta que tras la derrota de Cerberus se había vuelto visible y le serviría para adentrarse en la torre. Crash. Con un poderoso estruendo, parte de la entrada que había sido sellada con el hielo de Cerberus se rompió, dejando ver una motocicleta bastante grande. El peliblanco dando un salto con voltereta, pudo al piloto, se trataba de una chica que debía estar en sus 20, tras unos segundos Issei tocó suelo y se volteó para mirar a la chica. Ten cuidado. Protestó Issei, ¿dónde vas con tanta prisa? Llegas tarde a la fiesta. Preguntó Issei mientras se acercaba, mirando incrédulo como la chica disparaba un arma que parecía una bazuca directo hacia él. Evadiendo. Al más puro estilo Matrix, Issei se dobló hacia atrás, viendo cómo el misil pasaba rozando su cuerpo. Colocando un pie en el misil, Issei se subió como si nada sobre este. Comenzando a surfear el aire en círculos divertido, bajándose de su tabla, dejando que el misil chocara contra una parte del techo, dejando un agujero de un tamaño considerable. La chica solo se limitó a acelerar su motocicleta, dirigiéndose directo hacia Issei, haciendo un caballito en el último segundo, la chica pasó sobre el peliblanco, entrando por el agujero que había creado su misil. Issei se giró, mirando el agujero por el cual se había ido la chica, sonriendo ampliamente. Fue una buena idea venir aquí por algo de diversión. La cosa se pone cada vez más interesante. Decía el peliblanco mientras se encaminaba a paso lento hacia la puerta. De Bill Micry, todos estaban bastante asustados. Debido al aura oscura que emanaban las Esparda. Así que. Ese es el motivo por el cual fue a esa torre. ¿Verdad? Issei. Rugieron todas las siervas del peliblanco con los flequillos de sus cabellos cubriendo sus ojos. Con unas auras que prometían dolor. A pesar de que estaban un tanto asustadas, las matriarcas Citri y Gremory comprendían cómo se sentían las chicas ya que ellas en su tiempo de noviazgo con los que ahora son sus esposos, sentían la misma preocupación por los mencionados cuando iban a combatir. Pero Lady Citri también estaba preocupada ya que quien estaba arriesgando la vida era su yerno y si se diera el caso en el que éste muriera. Habrían muchas personas que se deprimirían de una manera tal que sería difícil que se recuperaran. Por su lado, todos los hombres en la sala estaban sorprendidos ya que era la primera vez que veían cómo una persona utilizaba un misil como tabla para surfear. Temen Nigruzim anoche, parado cerca del borde, abriendo los ojos y mirando hacia el oscuro horizonte, se encontraba el hermano de Issei, pero su rostro no mostraba alegría precisamente, a pesar de saber que Issei ya se encontraba en la torre. Parece que tenemos un invitado sorpresa. ¿Ah, sí? Preguntó Arkham mientras leía el libro que tenía en sus manos. Es una mujer humana, comentó el joven. Entonces será mejor que le pidamos que se vaya, dijo Arkham cerrando el libro, ¿no es eso lo que quieres? Preguntó pero no recibió respuesta, pues, de hecho, conozco a esa mujer, alejándose del joven, va a estallar una tormenta. Las últimas palabras del hombre fueron escuchadas por el joven quien solo se limitó a ver cómo su ayudante se encaminaba hacia los niveles inferiores de la torre en busca de la invitada sorpresa. Con Issei, el peliblanco se encontraba en un enorme salón principal, con una enorme y extraña estatua que se encontraba casi al final del lugar. Habían 2 escaleras, una a la izquierda y otra a la derecha, ambas conducían a puertas que debían de servir para seguir subiendo por la torre, pero lo que llamó la atención del peliblanco fue que una de esas puertas tenía fuego rodeándola, volviendo imposible el hecho de pasar por ahí. Tras contemplar el lugar, Issei comenzó a subir por la escalera de la derecha y tras avanzar por ella entró por una puerta de color azul, del otro lado se encontró con un pequeño grupo de soberbia. Sin perder el tiempo Issei se lanzó contra ellos utilizando a Cerberus con habilidad y estilo, golpeando con este en todos los ángulos posibles a sus adversarios que se veían superados por la velocidad y técnica del peliblanco que simplemente los arrollaba como un huracán. Todos los espectadores estaban asombrados con el gran desempeño que estaba teniendo Issei utilizando un arma que acababa de obtener. Este hecho solo reafirmaba el gran talento que poseía el peliblanco tanto para el manejo de armas y para el combate. Una vez que el pasillo estaba despejado, Issei siguió su camino y entró en una sala. En el centro de la misma, el chico pudo ver a unas extrañas estatuas que comenzaron a cobrar vida conforme se iba acercando a ellas. De complexión física delgada, con 6 extremidades, 2 piernas y el resto en brazos para sostener 3 arcos desde los cuales cargaban flechas de energía que comenzaron a lanzar hacia el peliblanco. Zigzagueando, el peliblanco se acercaba a sus enemigos, evadiendo con habilidad aquellas flechas de energía que eran lanzadas de forma diferente hacia él.
Issei pensó que el hecho de que esas extrañas criaturas atacaran así, se debía al hecho de que solo tenían un ojo, por lo que no debían tener buena percepción de la profundidad, y gracias a esto arrojaban más de una flecha esperando que una de estas lo alcanzara. Saltando entre sus tres enemigos, Issei comenzó a golpearlos de manera rápida y certera con Cerberus, ya que gracias a su diseño, podía golpear más rápido y al mismo tiempo distintas direcciones. Eliminando con facilidad a esas criaturas, el peliblanco dio un salto hacia atrás, viendo como en el lugar que estaba previamente varias flechas se clavaban con fuerza. Mirando hacia ambos lados, divisó a otras dos criaturas, una a cada lado. Lanzándose por la que estaba a la derecha, el peliblanco le encajó una profunda estocada en el centro del cuerpo, moviendo la hoja de su espada hacia la derecha, partió en dos a su enemigo. Molesto, Issei tuvo que apartarse nuevamente, ya que otra ronda de flechas de energía le fue arrojada desde su espalda por el enemigo que le quedaba. Muy bien. Ya me tienen harto. Ustedes y sus ataques mierda. Les mostraré cómo se utilizan las armas a distancia. Rugió el peliblanco desenfundando sus pistolas. Apuntado directo hacia su objetivo, cargando sus pistolas con poder demoníaco, Issei disparó 4 tiros carmesí que se asemejaban más a rayos láser que a disparos normales, desintegrando el cuerpo de la criatura. ¿No hay nadie más que quiera arrojarme más flechas de mierda?, preguntó el peliblanco enfadado, ya que si bien tenía que admitir que se estaba divirtiendo. Estas criaturas llegaban a ser bastante molestas. Tras derrotar a todos los enemigos de la sala, Issei subió por unas escaleras que conducían hasta una puerta. Entrando por la mencionada, se encontró en una sala de forma cuadrada bastante grande, ya que el techo se encontraba varios metros por encima de él. En una de las paredes había otra de esas ruedas que se asemejaban al timón de un barco. Al verla, Issei decidió atacarla con su espada para ver qué pasaba, ya que la última vez, hacer eso le sirvió para desactivar aquella extraña barrera. Una vez que todas las llamas estaban encendidas, Issei pudo escuchar como algo a sus espaldas se activaba. Mirando en esa dirección, el peliblanco pudo ver como una plataforma rectangular comenzaba a ascender. Para no perder el ascensor, Issei dio un gran salto, aterrizando en el centro de la plataforma, esperando tranquilamente a que ésta terminara de subir. Una vez que la plataforma terminó de subir, Issei se encontró en una habitación un tanto peculiar, ya que solo se veía una salida posible, algunas tuberías con unos enormes engranes al lado de estas. De pronto, frente al chico, apareció una nueva clase de enemigos. Eran de aspecto similar a los Soberbia, pero se diferenciaban en que estos, en vez de portar guadañas, portaban un arma extraña que terminaba en 3 puntas, parecía alguna clase de tridente. Sorprendido, el peliblanco vio como uno de esos enemigos comenzaba a absorber arena y luego se la escupía con fuerza. Avanzando con rapidez, el peliblanco comenzó a realizar sus combinaciones, pero a diferencia de veces anteriores, las combinaciones era una mezcla variada de varios ataques con Rebelión, Cerberus junto a Ebony y Gori. Todo esto llevado de la mano con la agilidad y velocidad del peliblanco lo transformaban en alguien muy peligroso, debido a que no tenía un patrón de ataque definido y a cada segundo atacaba de manera diferente. La única manera de que se pudieran evadir esos ataques era que alguien con una velocidad igual o superior a la suya apareciera. En menos de 3 minutos, Issei había acabado con un grupo de al menos 20 enemigos, y aún después de esto, no se le veía cansado. Tras acabar con sus enemigos, Issei cruzó por la puerta que era la única salida visible de aquella sala. Una vez que cruzó la puerta, vio que había vuelto a la sala principal de la torre, solo que estaba mucho más arriba en comparación a cuando había entrado por la puerta azul. Issei siguió caminando hacia arriba mientras pensaba en cuánto tiempo habría tomado construir una torre así, sin contar el hecho de que literalmente era una especie de laberinto. Tras un rato de caminar, se encontró con una puerta de color amarillo, y tras asomar la cabeza por el borde del camino y mirar hacia abajo y hacia arriba en busca de más puertas accesibles, entró por la puerta, pudiendo ver cómo era el lugar tras la puerta. A su derecha había otra puerta mucho más grande en comparación por la que había entrado. A su izquierda habían unas escaleras que llevaban hacia una especie de altar. Sin pensarlo 2 veces, el peliblanco comenzó a caminar sobre esas escaleras, sorprendiéndose al ver cómo éstas colapsaban bajo sus pies, haciéndole caer al vacío. Al caer se encontró con la agradable sorpresa de que aquel agujero donde se encontraba, se podría decir que era el nido de varios diablos, ya que se encontró con Pereza, Soberbia y una nueva clase de diablo que respondían al nombre de Ira, cuya habilidad era hacer explotar la esfera que cargaban, pero tenían una cualidad. Esa esfera no podía ser reventada con espadas o armas de ese estilo, solo con armas de fuego como las pistolas. Vaya. Creo que tendré que prestar más atención a donde piso.
Suspiraba el peliblanco mientras empuñaba a Ebony en su mano izquierda y Rebelión en su mano derecha. Rápidamente se lanzó contra los Pereza, ladeando su cuerpo, el peliblanco evadió dos cortes descendentes, pasando entre las dos guadañas de sus adversarios. Pateando en las costillas al Pereza que estaba a su izquierda, el peliblanco se hizo un espacio apto para combatir más cómodamente. Atacando con una estocada frontal, atravesando al Pereza que tenía a su derecha, empujando hacia atrás, atravesando a otro diablo de la misma clase, continuando su empuje hasta que sintió como la punta de su espada chocaba con la pared. Girando su espada, el peliblanco observó divertido cómo los cuerpos de ambos Perezas se dividían en dos. Ambas mitades cayendo en direcciones opuestas. Sin vacilar, levantó su mano izquierda y apuntó hacia un costado de aquel lugar, disparando repetidas ocasiones contra un Ira que se encontraba en medio del grupo principal de sus enemigos, haciéndolo estallar, llevándose consigo a varios de sus aliados. Dejando frente a Issei un grupo de unos 10 soberbia que a pesar de la incapacidad de mostrar expresiones en sus rostros, se podía ver claramente cómo el miedo iba dominando sus cuerpos, miedo causado por el chico de cabello blanco que ahora los miraba con una sonrisa a la par que sus ojos se volvían rojos. De pronto toda la atmósfera del lugar cambió, se volvió más fría. Más densa. El chico desapareció de donde estaba. Volviendo a aparecer detrás de sus enemigos restantes, con su espada apuntando hacia adelante. Lentamente comenzó a guardar su espada, al momento en que había guardado a Rebelión, los enemigos tras de sí, se deshicieron en pedazos. Pero no fue todo. Desde el lugar donde había estado previamente hasta su posición actual apareció un corte en el suelo de unos cuantos centímetros de profundidad. Tras terminar con sus enemigos. Un extraño destello apareció en el suelo, bastante cerca de él, sin pensarlo dos veces, el peliblanco entró en aquel destello ya que si algo había aprendido durante su corta estadía en la torre era que cualquier cosa podía pasar. Unos segundos después, el peliblanco se encontró a sí mismo parado en el mismo lugar que estaba antes de caer al vacío cuando pisó las escaleras, esta vez decidió ir por las enormes puertas que tenía a su derecha. Al cruzar por aquellas puertas, se encontró en un lugar que debía ser una de las salas de la torre que se encontraban más cerca del exterior ya que a su izquierda habían varias aberturas verticales por donde entraba el suave viento de la noche que comenzaba a apoderarse del cielo, también pudo notar que el cielo se estaba nublando. Pero había algo raro. Se suponía que se encontraban iniciando el verano, pero esas nubes tenían pinta de lluvia. De pronto el peliblanco pudo oír un extraño sonido que se acercaba con rapidez. Tras unos segundos vio a lo que producía dicho ruido. Se trataba de una extraña especie de gusano volador. Su cuerpo era bastante largo, dividido en secciones, su boca tenía algo parecido a tentáculos, lo más seguro era que utilizaba esos tentáculos para sujetar y atrapar a su presa puesto que el resto de su cuerpo no presentaba brazos o algo más que sirviera para sujetar a su oponente. Issei se preparó para enfrentarlo pero se sorprendió al ver cómo el gusano no lo tomó en cuenta y siguió tranquilamente su camino, entrando por un agujero en la pared que se encontraba debajo del peliblanco. Sin pensarlo dos veces, Issei se lanzó sobre el cuerpo de su nuevo enemigo, comenzando a golpear con rapidez las distintas secciones del cuerpo del gusano, pero a pesar de conectar buenos ataques con su espada. Algo no le agradaba al peliblanco. Esto es raro. No siento la misma sensación que antes. Decía el peliblanco mientras era obligado a bajarse del cuerpo de su enemigo debido a que éste había entrado completamente en el agujero. El motivo por el cual el peliblanco se sentía extraño era porque a pesar de que había atacado con habilidad a su oponente, no sentía que sus ataques estuvieran causando gran daño sobre su enemigo. Mirando hacia el interior del agujero, el peliblanco pudo ver que el gusano venía de regreso pero en los costados de su cuerpo tenía unas esferas purpuras relampagueantes que se separaron de su creador y se dirigieron directamente hacia el peliblanco. Issei comenzó a correr en dirección opuesta a la que provenían las esferas, evadiendo por poco algunas que se dejaban caer sobre él, bombardeando el lugar con poderosas descargas eléctricas. El peliblanco se dio media vuelta y utilizando sus pistolas comenzó a disparar contra las esferas restantes, eliminándolas rápidamente. Hora del segundo round, señor gusano infernal, dijo Issei mientras guardaba sus pistolas, dando un gran salto, subiéndose en el lomo de su enemigo, sacando nuevamente su espada, atacando con mayor fuerza y velocidad el cuerpo del gusano. A pesar de golpear mucho más rápido y fuerte que antes, Issei continuó sintiendo la misma sensación de antes. Sentía que sus ataques no causaban daño. Muy bien. Ya me cansé, exclamó el peliblanco irritado, esperaba usar esto en otra situación pero...
Es lógico que con ataques normales no voy a poder derrotarte rápidamente y dejo que sigas entrando en esos túneles. Me tardaría mucho más. Los músculos del peliblanco comenzaron a tensarse. Veamos por cuánto tiempo puedo utilizarlo. Débil Axel. Tras exclamar esto, Issei desapareció del lugar. Lo siguiente que se pudo observar fue cómo el cuerpo del enorme gusano era sacudido y golpeado con fuerza. Múltiples y profundos cortes se hicieron visibles a lo largo del cuerpo del gusano. Eran cortes perfectos y limpios, en línea recta, aunque en algunos sitios los cortes se cruzaban entre sí, formando en su mayoría múltiples X y desde los mencionados cortes la sangre comenzaba a brotar. De pronto su cuerpo comenzó a cortarse. En segmentos que al tocar el suelo se deshacían en trozos más pequeños. Este proceso comenzó desde la cola e iba en dirección hacia la cabeza. Tras unos cuantos segundos más, el gusano con un desgarrador rugido de dolor terminó por deshacerse en pedazos, dejando en suelo restos de carne y múltiples manchas de sangre. Después de unos segundos Issei apareció, guardando su espada comenzó a mirar la palma de su mano derecha con una sonrisa. Perfecto, lo conseguí, exclamó el peliblanco contento, comenzando a caminar por el lugar en dirección a una puerta de color rojo mucho más pequeña. Tras cruzar la puerta, Issei se encontró en una habitación bastante pequeña, hasta el momento era la más pequeña en la que había estado. El peliblanco pudo ver una abertura en la pared de forma rectangular donde había un extraño objeto que al parecer estaba hecho de metal. Tomando el objeto, Issei vio había una placa de oro con un mensaje tallado en ella. En el mensaje ponía: Planisferio, un dispositivo astronómico que muestra el vacío eterno. Se dice que su energía es el tiempo. Guardando el objeto ahora identificado como planisferio, Issei dio un rápido vistazo al lugar sin encontrar nada interesante, por lo que decidió volver por donde vino. Al intentar abrir la puerta, Issei se encontró con la sorpresa de que ésta no abrió. Aplicando más fuerza sobre la puerta intentó abrirla pero no consiguió nada. La puerta no mostraba indicios de querer abrirse. Alejándose de ella, el chico comenzó a correr hacia la puerta. Cuando estaba cerca de ella, soltó una patada contra la puerta, sorprendiéndose al ver que la puerta ni siquiera se movió. Rápidamente sacó sus pistolas, apuntando contra la puerta. Cuando estaba por disparar. Cálmate un poco. Mirando por sobre su hombro izquierdo, el peliblanco pudo ver a un arlequín de nariz aguileña sumamente larga, vestido con un traje morado con plumas en las mangas y un cetro en su mano. No hay por qué recurrir a la violencia, chico demonio, decía el arlequín, pero fue ignorado por el peliblanco que se preparaba para disparar. Rápidamente se trasladó hasta quedar frente a frente con Issei. A ver, deberías prestar un poco de atención cuando la gente intenta ayudarte. Tras ver cómo Issei bajó sus pistolas, el arlequín continuó hablando. Esta torre, como habrás comprobado, es muy resistente. Golpeando la puerta con la punta de su cetro, no te esfuerces, que no vas a conseguir nada. De nada, girándose hacia el chico, encontrándose con el cañón de Ivory pegado a su nariz. Cierra la boca o te voy a cortar esa nariz en 3 cachos, advirtió Issei. Eso podría ser incómodo. Apartando el cañón de la pistola de su nariz, colocándose a un costado del chico que ya comenzaba a perder la paciencia, te conviene prestarme atención. Además, no tienes nada que perder, ¿verdad? Me llamó Gester, se presentó el arlequín haciendo una reverencia, y sé un par de cosas interesantes sobre este lugar. Eso de ahí es el generador que suministra energía al sector completo, acercándose a una extraña máquina de apariencia rocosa que se encontraba a un costado de la puerta. Para abrir la puerta, tendrás que utilizar tu habilidad con esa máquina. Mientras Gester continuaba hablando, Issei miraba a su Ivory sumamente aburrido ya que nada de lo que el arlequín decía le interesaba. ¿Lo entiendes, muchacho? ¿O te hago un croquis? Ja 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 ja, comenzó a reírse el arlequín pero fue interrumpido por Issei que le hizo bailar al disparar contra sus pies. Ve al grano si no quieres seguir bailando, recomendó Issei, observando cómo el tipo frente a él se echaba aire con su cetro. Pues la verdad. Preferiría un baile agarrado con tu espada. ¿Me concede esta pieza, señorita? Preguntó Gester mientras hacía una reverencia. El peliblanco guardó sus pistolas, sacando a rebelión, atacó con un corte descendente, pero algo pasó. El arlequín desapareció y el ataque impactó contra el mencionado generador, abriendo la puerta. Premio. Se escuchó la voz de Gester, y Issei rápidamente comenzó a buscar a su dueño. Y lo encontró, parado de cabeza en el techo de la habitación. Tu mayor habilidad consiste en destrozar. Que no se te olvide, muchacho, apúntatelo en la mano por si acaso.
Ja, reía el arlequín, pero nuevamente el peliblanco comenzó a dispararle, obligándole a retroceder cada vez más hasta desaparecer de la vista de Issei al cruzar por una abertura en una de las paredes. Una vez que Hester había desaparecido, Issei guardó su ebony con claro fastidio. Entendido. Te agradezco la ayuda, aunque me sigues pareciendo un imbécil, masculló Issei saliendo de la habitación, volviendo al lugar donde había derrotado al gusano gigante. Devil May Cry, todos los espectadores estaban sorprendidos por la técnica más reciente que había utilizado Issei, llamada Devil Axel. A pesar de no ser un caballero, su velocidad había rebasado por mucho a los demonios de esa categoría, además de que a diferencia de ellos cuyos ataques son débiles en fuerza pero al ser consecutivos causan bastante daño. En el caso de Issei no solo sus golpes eran rápidos, sino que también eran muy fuertes. También por su parte, las chicas sentían un poco de asco ya que Ryu les dijo que el gusano con el que se estaba enfrentando Issei era en realidad un parásito intestinal de un animal aún más grande, eso sumado a la apariencia del gusano que respondía al nombre de Gigapete. Pero mientras todos estaban sorprendidos con el despliegue de habilidades del peliblanco, Ryu apretaba con fuerza sus manos. El solo hecho de ver a Gester en la pantalla fue suficiente como para querer ir a esa torre y eliminarlo, pero debía de confiar en Issei, estaba seguro que él podría acabar con todo este caos. El peliblanco se encontraba caminando nuevamente por el lugar donde había derrotado al gusano, pero encontró algo en su camino que definitivamente no estaba ahí antes. Ese algo era una fuente de piedra, un poco más grande que sí mismo, con unas extrañas criaturas de piedra decorando sus bordes. Dentro de la fuente, específicamente en su centro, habían 3 réplicas pequeñas de esqueletos humanos desde los cuales sangre comenzaba a fluir, comenzando a llenar la fuente. Gracias por destruir la cerradura por mí, chico demonio, y bienvenido al infierno. Se escuchó la voz de Hester que retumbaba por todo el lugar. Tengo un regalo de bienvenida para ti, no seas desagradecido y acéptalo, que ya somos coleguitas, ¿no es así? La voz de Hester cada vez se fue volviendo más débil hasta que finalmente dejó de oírse. Conforme eso sucedía, la sangre caía lentamente por los bordes de la fuente, alcanzando a las extrañas estatuas que decoraban la fuente misma. Al tocar la sangre dichas estatuas, sus ojos brillaron. Las estatuas cobraron vida, destrozando la fuente. Las criaturas que ahora volaban por el lugar, parecían estar hechas de sangre, tenían alas de murciélago, colas largas, cuerpo delgado y sin piernas, caras grotescas con picos de águilas a modo de boca. Una de las criaturas intentó atacar al peliblanco, pero este utilizó su espada a modo de bate y la golpeó con fuerza, enviándola contra la pared, dejándola estampada en ella. En fin, tampoco ha sido para tanto. La verdad esperaba una recepción más espectacular, decía Issei mirando cómo el resto de las criaturas se preparaban para atacarlo. Al ser objetivos aéreos, Issei sacó una de sus pistolas y comenzó a dispararles con rapidez, pero al hacerlo, descubrió algo bastante útil. Tras un cierto número de disparos, las criaturas volvían a adoptar su forma de estatuas de piedra, por lo que podían ser destruidas o bien con una espada o con golpes cuerpo a cuerpo. Guardando a rebelión, el chico sacó su otra pistola, aumentando la cantidad de disparos con las que alcanzaba a los enemigos frente a él. Una vez que convertía a su objetivo en piedra, simplemente los destrozaba a patadas. La batalla no duró mucho ya que esa clase de enemigos no eran precisamente fuertes y una vez descubierta su debilidad, podías acabar rápidamente con ellos. El peliblanco, tras terminar la batalla, volvió por donde había entrado por primera vez antes de toparse con Gigapede. Regresando todo lo avanzado, se encontró nuevamente en la sala principal de la torre. Rápidamente subió todo lo que el camino le permitía, donde llegó hasta una especie de panel donde insertó el planisferio que había encontrado antes. Al hacerlo sintió como debajo de él, algunas paredes parecían estarse moviendo, asomándose por el borde. El peliblanco pudo ver como unas paredes, o al menos trozos de ellas, retrocedían y dejaban un camino por el cual transitar. También en el centro de la sala apareció una especie de círculo mágico de color rojo. Bajando a paso rápido, el peliblanco fue a investigar si había algo interesante en el nuevo camino que se había desbloqueado. Una vez allí encontró un extraño objeto similar a un tridente, pero difería un poco del tipo de arma antes mencionada. Sobre el objeto, había una placa de oro con otro mensaje grabado en ella. El mensaje ponía: Bajura, réplica de una antigua arma para controlar el relámpago, se trata de un simple adorno. Mirando la forma de Bajura, el peliblanco tuvo una idea de dónde podía ir. Comenzando a correr, se dirigió hacia la habitación donde se había encontrado con los molestos Enigma.
Una vez allí, el peliblanco subió por unas escaleras y avanzó por un corto pasillo que tenía armaduras a ambos lados. Al fondo del mismo se encontraba una especie de mecanismo que tenía 3 orificios. Insertando a bajura, esperó para ver si sucedía algo. Pero no pasó nada. Al ver que de manera civilizada no ocurrió nada, el peliblanco le asestó una patada en la base del mecanismo. Increíblemente este se movió unos centímetros, levantando la jaula que se encontraba en el centro de aquella habitación e impedía que el chico alcanzara el objeto que se encontraba sobre un pedestal de piedra. Alcanzando el pedestal, el peliblanco tomó el objeto y leyó el mensaje que se encontraba en la parte superior del pedestal. El mensaje ponía: Espíritu del acero, la esencia de una poderosa e intrépida alma. Este hombre no temía el infierno ni el olvido. Nota esta parte la pondré de este modo para explicar cómo Issei encuentra el camino. Esto no pasa en DMC3, dejando eso claro, continuamos. De pronto sintió como el objeto en su mano emitía una especie de pulso un tanto débil, como si le indiciara algo. Moviendo el objeto en distintas direcciones sentía como el pulso emitía se volvía un poco más fuerte o más débil. Curiosamente, el pulso se volvía más fuerte si iba por el camino que había recorrido con anterioridad. Caminando y caminando se encontró nuevamente frente al lugar donde alguna vez hubo unas escaleras. Primeramente pensó en ir por la puerta que estaba tras de él, pero al alejarse del lugar donde estaban las escaleras, el pulso disminuyó su intensidad, es decir, tenía que ir por donde habían estado las escaleras. Tomando impulso, dio un gran salto para intentar llegar al otro lado, pero a medio camino comenzó a caer. El peliblanco ya se preparaba para caer nuevamente en el nido de diablos que se encontraba al fondo de ese agujero. Enorme fue su sorpresa al ver cómo literalmente estaba parado en el aire, sin la necesidad de utilizar un círculo mágico o algo parecido. Estaba parado sobre algo que muchos dirían que no era nada e incluso era invisible ante sus ojos, pero la sensación en sus pies no mentía, estaba parado sobre algo sólido. Sin perder el tiempo, aprovechó el sendero invisible para cruzar caminando a paso rápido. Lo hubiera hecho corriendo, pero ignoraba que tan ancho o largo fuera ese sendero, por lo que a modo podría alcanzar a reaccionar si llegaba a pisar en el vacío. Una vez del otro lado, se encontró con una especie de puerta con una abertura en ella. Tras unos segundos insertó el espíritu del acero en la abertura, viendo satisfecho cómo la puerta se sumergió en suelo, dejando ver una puerta más normal de color azul. Tras cruzar por la puerta se encontró en una habitación un poco más oscura que la anterior y bastante más fría. Examinando el lugar, el peliblanco pudo ver una plataforma que asumió que debía funcionar como un elevador, puesto que tras de esta, en una de las paredes había otra de esas ruedas que se asemejaban al timón de un barco. Rápidamente comenzó a golpearla con rebelión. Una vez que todas las llamas estaban encendidas, Issei pudo escuchar cómo la plataforma se activaba, por lo que dentro de unos segundos comenzaría a subir. Sin pensarlo, se colocó sobre la plataforma y unos instantes después, esta comenzó a subir, llevando al peliblanco a un nuevo nivel de la torre, pero mientras subía, grupos de soberbia y pereza saltaron al ascensor y comenzaron a atacar al peliblanco. De pronto el ascensor se detuvo y comenzó a descender, tal parecía que tenía límite de peso. Rápidamente el chico comenzó a eliminar a los diablos frente a él, ya que si no lo hacía no podría seguir subiendo. Sus ataques consistían en fuertes estocadas con rebelión y patadas que lanzaban fuera de la plataforma a sus enemigos. Una vez que los pasajeros extra habían sido eliminados, la plataforma comenzó a subir nuevamente, llegando hasta donde había una abertura en la pared que permitía salir al exterior. Al salir, el peliblanco notó que estaba en uno de los bordes de la torre y que estaba a varios metros de altura, puesto que el aire se sentía mucho más helado en comparación a cuando se encontraba a nivel del suelo. Mirando hacia sus costados, vio como el camino que llevaba hacia la izquierda era bloqueado por una serie de escombros y debido al prácticamente inexistente espacio para maniobrar no era una opción es ir por allí. Dirigiéndose hacia la derecha, llegó hasta un área donde tenía más espacio para moverse, donde también habían dos puertas rojas hechas de metal. Al no ver ningún otro camino, el peliblanco entró por las mencionadas puertas. El chico entró en otra habitación, pero a diferencia de las otras, esta mostraba indicios de que se habían librado varios combates en ese lugar, puesto que había gran cantidad de armas rotas, diversos huesos correspondientes a distintos sujetos regados por el suelo, múltiples escombros se acumulaban en los rincones de la habitación. Conforme más cerca de las enormes puertas de acero se encontraba, la cantidad de los elementos antes mencionados iban en aumento. A ambos lados de la puerta había dos grandes estatuas con espadas en sus manos. Dichas estatuas simulaban el hecho de tener sus espadas enterradas en el suelo. Hermano, fíjate. Después de tanto tiempo, por fin tenemos compañía.
Al oír esa voz, el peliblanco fijó su mirada en la parte superior de las estatuas donde vio dos pares de ojos, un par era de color azul y el otro de color rojo. Ya veo. Esta vez la voz vino desde la estatua de la derecha. ¿Y si vamos a divertir a nuestro invitado? Tienes razón, hay que ser unos buenos anfitriones. ¿Qué hacemos? Mientras las dos criaturas que se encontraban sobre las estatuas conversaban, cierto peliblanco comenzaba a perder la paciencia ya que todo lo que quería era pasar. Pero con tanta palabrería no podía ni escuchar sus propios pensamientos. Déjame pensar, hay que idear una buena estrategia. Buf. Suspiró el peliblanco mientras se movía de lado a lado. Hermano, nuestro invitado acaba de suspirar, habló la criatura de ojos azules. ¿Suspirar? ¿Y qué es eso? Preguntó la criatura de ojos rojos. Es algo que los humanos hacen cuando. Ya me he cansado. Exclamó el peliblanco, ¿es que no se van a callar nunca? Por si no lo han notado, lo que quiere su invitado es pasar, así que ya pueden irse quitando del camino, pues nuestra misión es defender esta puerta, habló la criatura de ojos rojos. En efecto, así que no podemos dejarte pasar, terminó la criatura de ojos azules. Ambas criaturas saltaron hacia donde estaba el peliblanco. Al mirarlas, el chico notó algo bastante curioso, a pesar de tener un cuerpo bastante fornido, a los enemigos frente a él les faltaba su respectiva cabeza. Y dicha cabeza parecía estar en la punta del mango de las espadas que empuñaban. Este día no podría ser más raro. Suspiró el peliblanco mientras sacaba a rebelión. Siendo tomado por sorpresa, el peliblanco tuvo que evadir dos cortes descendentes por parte de los hermanos, observando con una mueca como una onda expansiva era provocada cuando cada ataque golpeó el suelo. Pasando al ataque, el peliblanco atacó con una estocada frontal al hermano de color rojo, sorprendiéndose al ver cómo el mencionado con un bloqueo férreo soportó su estocada. Apartándose a un lado, esquivó por poco un corte horizontal por parte del hermano de color azul. A este ritmo, no vamos a terminar nunca. Decía el peliblanco activando su débil bringer mientras sus ojos se volvían rojos. Lanzando un gancho derecho, el peliblanco logró romper el bloqueo del hermano de color rojo, aprovechando esos segundos para asestar múltiples estocadas que se hundieron en el torso del mencionado. Utilizando su mano espectral a modo de escudo, el peliblanco detuvo el ataque del hermano de color azul, haciendo crecer una vez más su mano espectral envolvió completamente el cuerpo de su enemigo, alzándolo y arrojándolo contra su hermano rojo, observando divertido cómo ambos se estrellaban contra una de las paredes. Ambos hermanos intentaron ponerse de pie, trastabillando un momento y perdiendo el equilibrio por unos segundos. Segundos que el peliblanco aprovechó. Activando su débil axel, el peliblanco moviéndose a una velocidad imposible de seguir para sus enemigos, encontró los puntos débiles en la defensa de los mencionados, atacando con fuerza en los mencionados puntos. Cortes ascendentes, descendentes, horizontales e incluso estocadas eran los tipos de ataques que estaban recibiendo los hermanos. Tras unos segundos, el chico finalizó su ataque, retrocediendo unos metros observó el resultado de sus ataques. Los cuerpos de sus enemigos estaban en un estado pésimo, llenos de profundos cortes que al parecer habían arrancado trozos de carne de considerable tamaño puesto que podía ver algunos huesos. De pronto vio como el cuerpo del hermano de color rojo cayó pesadamente al suelo, soltando su espada. El hermano restante y para sorpresa de Issei, tomó la espada de su hermano fallecido, uniendo ambas espadas por las puntas de sus mangos, formando una espada de doble hoja de borde acerrado. Levantándose con vigor, el hermano restante se lanzó contra Issei atacando con rápidos cortes que producían viento y fuego. Esa nueva habilidad en las espadas de su enemigo llamó la atención de Issei puesto que él podía cubrir sus espadas con energía pero no darle alguna afinidad elemental, pero eso no era una excusa para dejarse vencer. Emparejemos las cosas, dijo el peliblanco sacando su espada trascendental, logrando bloquear y contraatacar con mayor facilidad en comparación a cuando solo tenía a Rebelión empuñada. Bloqueando un corte diagonal, el peliblanco asestó dos cortes diagonales como respuesta al ataque de su enemigo. Observando cómo este retrocedía adolorido. Es hora de probar algo. Dijo el peliblanco mientras relajaba su respiración y se mentalizaba en su objetivo. De un momento a otro el peliblanco desapareció utilizando su débil axel. Lo siguiente que se pudo ver fue como el cuerpo del hermano restante comenzaba a sacudirse violentamente, tras unos segundos se pudo apreciar qué era lo que causaba eso. Era el peliblanco que utilizando su Starburst Stream golpeaba rápidamente el cuerpo de su enemigo. Pero había algo diferente.
La mencionada técnica se estaba ejecutando a una velocidad mucho mayor que la que debía tener en situaciones normales. Esto se debía a que Issei también estaba utilizando su débil Axel. Tras unos 30 segundos de seguir y seguir cortando el cuerpo de su enemigo, el peliblanco se detuvo, observando cómo el hermano restante caía al suelo y las espadas se separaban, cayendo al suelo, clavándose en el acto. Issei estaba por seguir su camino, pero entonces. No te vayas. Escúchanos. Llevamos mucho tiempo esperando, sorprendido. Issei se giró y vio cómo la espada de color rojo estaba hablando. Sí, una eternidad. Habló esta vez la espada de color azul. Esperando a alguien más poderoso que nosotros, a alguien que pudiese blandirnos. Me llamo Agni. Se presentó la espada de color rojo. Y yo Rudra. Siguió la espada de color azul. Llévanos contigo, te seremos de gran ayuda, dijeron ambas espadas a la vez. Al oír eso, Issei lo pensó durante unos segundos. De acuerdo. Pero con una condición, ¿cuál es? Haremos lo que haga falta, que se callen, indicó el peliblanco. Tú mandas, como desees, contestaron ambas espadas. Issei tomó ambas espadas y comenzó a realizar varios cortes al aire, observando divertido cómo las hojas de las espadas se cubrían de fuego y viento respectivamente, juntando ambas espadas, formando una sola, girando sobre sí mismo, produjo un pequeño torbellino de fuego. Separando ambas espadas, lanzando cortes de viento y fuego con bastante fuerza. Impresionante. Felicitó a Agni, pero al oír la voz de la espada, el peliblanco chocó las cabezas de las espadas la una contra la otra, produciendo un pequeño ruido metálico. He dicho que se callen. Dijo el peliblanco mirando a las espadas. Sin recibir respuesta alguna, eso está mejor. En otro de los tantos lugares y caminos de la torre, se encontraba el invitado especial, una chica de unos 20 años, de cabello negro, sufría de heterocromía puesto que tenía un ojo de color verde y el otro de color marrón rojizo. Su vestimenta consistía en una camisa corta de color blanco que dejaba ver su abdomen, una falda corta de color café con varios compartimientos para portar armas y cargadores de munición necesaria para recargar dichas armas. Debajo de su falda traía unos shorts deportivos, también tenía botas que le llegaban hasta la rodilla. Este invitado en estos momentos se encontraba peleando contra un grupo de soberbia. A pesar de ser una humana normal, tenía gran dominio de las armas de fuego tales como pistolas y ametralladoras, sin contar el hecho de que a pesar de cargar con un arma de considerable tamaño en su espalda se movía con rapidez y agilidad dentro de los espacios que había entre sus enemigos, evadiendo con habilidad y elegancia, mostrando que además de ser bastante rápida y ágil era bastante flexible. Para terminar con sus enemigos, en la boca de dos soberbia dejó dos humildes regalos, una granada en la boca de cada uno. Apartándose rápidamente, la chica observó cómo sus enemigos desaparecían en una gran explosión, quedando solo las cenizas de ellos. Tras eso, la chica continuó su camino hacia los pisos más elevados de la torre ya que estaba buscando a alguien en especial. El peliblanco. Había cruzado la puerta que hasta hace unos minutos era custodiada por los hermanos Agni y Rudra. Subiendo por unas cortas escaleras, el peliblanco se encontró con una extraña estatua que apuntaba hacia una puerta que estaba a su derecha pero estaba bloqueada por una gran cantidad de escombros. Examinando la estatua con más detenimiento, vio como ésta en su base tenía tres ranuras circulares. Siguiendo su camino, cruzó por otra puerta más adelante donde se encontró con cuatro pedestales con mensajes luminosos grabados en ellos. Había uno en el centro del lugar con letras de color blanco y otros tres más adelante donde el camino se dividía en tres. Acercándose al primer pedestal, el peliblanco leyó el mensaje. Tras una prueba, aún hay camino que recorrer. Tras dos pruebas, se abren nuevos horizontes. Tras todas las pruebas descubres tu verdadero potencial. Avanzando hacia donde el camino se dividía en tres más, el peliblanco se paró frente al pedestal de la izquierda y había otro mensaje escrito. En esta cámara probarás tu sabiduría. La respuesta es la vida del bebé que gatea al adulto de paso firme y hasta el anciano apoyado en su bastón. A pesar de haberlo leído varias veces, Issei no logró encontrarle un sentido claro que le ayudara a prepararse para lo que fuera que le estuviera esperando por el camino. Al entrar por el camino que llevaba a la prueba de la sabiduría, el peliblanco se sorprendió puesto se esperaba que tuviera que resolver acertijos o algo relacionado a conocimiento de historia, pero lo que se encontró no había pasado por su mente. Era una habitación totalmente vacía que conducía a otros tres caminos a elegir. Cada uno de los caminos tenía gemas luminosas de color rojo.
El de la izquierda tenía 2 gemas, el del frente tenía 3 y el de la derecha tenía 4. Mirando hacia arriba Issei pudo que por el camino que había venido solo tenía una gema de color rojo. Esto se pone cada vez más confuso. Rascándose la nuca, y bueno. Ahora. ¿Por dónde voy? Se preguntó el peliblanco mientras pensaba cuál camino tomar. Ya que cualquiera de ellos podría llevarlo por el camino correcto o por el equivocado, dejaré que la suerte lo decida. El peliblanco dejó una de sus pistolas en el suelo y la hizo girar. Tras unos segundos la pistola se detuvo y el cañón quedó apuntando hacia la derecha. Recogiendo el arma, el peliblanco entró por el camino que tenía 4 gemas solo para encontrarse con otra habitación exactamente igual a la anterior. Repitiendo el proceso, y se hizo girar nuevamente su pistola en el suelo y en esta ocasión el cañón del arma apuntaba hacia el camino que estaba hacia la izquierda que tenía 2 gemas sobre su entrada, entrando por el mencionado camino. Nuevamente se encontró en una habitación idéntica a la anterior, cosa que lo confundió aún más. En vez de llamarse prueba de la sabiduría, debería llamarse prueba de la paciencia. Ni siquiera sé si estoy yendo por el camino correcto. Pero de momento creo que este sistema funciona, murmuraba el peliblanco un tanto molesto por el hecho de que cada vez que entraba por un camino, se encontraba en una habitación idéntica a la que estaba con anterioridad. Haciendo girar una vez más su pistola, el cañón de esta apuntó hacia adelante, indicando el camino que tenía 3 gemas en su entrada. Al entrar por aquel camino, una pequeña luz de esperanza iluminó la vida del peliblanco, acabando con parte su confusión ya que en la habitación en la que había entrado era un tanto diferente a las anteriores sin contar el hecho de que tenía un pedestal de piedra en el centro con una pequeña gema azulada sobre este. Tomándola con mucho cuidado, el peliblanco se preparó por si se activaba alguna clase de trampa. Al ver que no pasaba nada, leyó el mensaje que estaba en el pedestal que decía: esencia de sabiduría, el conocimiento etéreo de los ancestrales. Ofréceselo a la diosa para abrirte camino. Supongo que se refiere a la estatua que me encontré antes, dijo el peliblanco pensativo. Sin pensarlo 2 veces, regresó por el mismo camino por el que había venido para así no terminar en el lugar equivocado. Nota: esta prueba la simplifiqué lo máximo posible ya que no me llamó la atención el hecho de tener que hacer el prueba y error, y de paso para los que no hayan pasado esta parte del juego sigan la misma ruta que puse antes, primero a la derecha, luego a la izquierda y finalmente por el camino de enfrente. Con eso se ahorran peleas inútiles. Y como gato. Si no les quedó claro la explicación que escribí, el camino correcto está relacionado con las etapas de crecimiento del ser humano. Nuevamente se encontró en el lugar donde las pruebas daban inicio. Esta vez decidió tomar la prueba del centro y al igual que la vez anterior, leyó el mensaje que estaba en el pedestal. En esta cámara medirán tu destreza. Supera todos los obstáculos que se interpongan en tu camino si quieres alcanzar tu destino. Entrando en la segunda cámara, el peliblanco se encontró con un pasillo un tanto largo, con múltiples agujeros de forma circular en el piso, paredes y el techo, desde los cuales largas y filosas lanzas salían con velocidad. Oh, por favor. ¿Desde cuándo esto se convirtió en Indiana Jones?, dijo el peliblanco fastidiado puesto que el desafío delante de él no era algo que hiciera a menudo ya que no era cazador de tesoros ni tampoco arqueólogo. Comenzando a correr por el pasillo, el peliblanco evadió las lanzas por poco ya que en cuanto evadía un grupo de lanzas, otro aparecía siguiendo la secuencia y le fue un poco difícil evadir lanzas que salían de las paredes, piso y techo casi todas a la vez. Finalmente llegó al final del pasillo donde se encontraba una especie de altar con una pequeña gema de color carmesí y al igual que la vez anterior, había un mensaje grabado en el altar. Esencia de destreza, las técnicas maestras de los ancestrales. Ofréceselo a la diosa para abrirte camino. Una vez conseguido esta nueva esencia, las lanzas dejaron de salir de los agujeros pero en su lugar apareció un grupo de enemigos entre los cuales se encontraban algunos soberbia, gula y una que otra de esas extrañas criaturas hechas de sangre. Sacando a Agni y Rudra, el peliblanco hizo la primera prueba de combate real de las espadas. Avanzando con rapidez, se aproximó a los soberbia que eran los diablos más cercanos a su posición, atacando con una combinación de corte ascendente y descendente. El chico observó divertido cómo la mezcla de viento y fuego causaba un enorme daño sobre sus oponentes que se deshacían. Saltando hacia el centro del grupo de enemigos, el peliblanco unió sus espadas mientras comenzaba a girar sobre sí mismo, creando un mini tornado de fuego que incineraba y cortaba a los enemigos que intentaron atacarlo. Cuando terminó de girar pudo ver el resultado de su ataque.
Todos los diablos terrestres habían sido derrotados y solo quedaba una de esas criaturas hechas de sangre, pero simplemente le disparó con tal fuerza que al convertirse en piedra y caer el suelo se rompió en pedazos. Y ya solo me queda una, decía el peliblanco mientras se dirigía hacia donde estaba la entrada para la última prueba. Al llegar al pedestal que indicaba el camino hacia la última cámara, el peliblanco leyó el mensaje que decía: en la siguiente cámara se pondrá a prueba tu alma de guerrero. Ilumina todos los emblemas para neutralizar la rabia del espíritu perverso. Entrando en la cámara, el peliblanco examinó el lugar. Era una cámara bastante gris, hecha enteramente de piedra con una gran plataforma en el centro de la misma habitación a la cual se podía acceder por un delgado camino que conectaba el acceso al lugar con la mencionada platier. Al pararse en la plataforma el peliblanco pudo ver la esencia que debía obtener de aquel lugar. La esencia se encontraba en un hueco de una de las paredes de aquella plataforma, pero cuando se estaba acercando a ella, el hueco donde se encontraba la esencia así como el camino para salir del lugar fueron bloqueados por unos muros que surgieron desde el suelo. Cada muro tenía uno de esos timones que Issei se había encontrado antes. También aparecieron grupos de soberbia, lujuria, gula, pereza junto a un ira, pero tenían algo diferente. Desde sus cuerpos emanaba una extraña aura violeta. Finalmente me toca algo de mi estilo, dijo el peliblanco contento mientras se preparaba para luchar. Dando un salto desenfundó sus pistolas y disparó contra el único ira del lugar, haciéndolo estallar con fuerza, llevándose consigo a varios de sus compañeros y dejando lastimados a aquellos que se encontraban un poco más lejos del radio principal de la explosión. A pesar de haber derribado a varios con la última explosión, aún quedaban bastantes enemigos y sin pensarlo sacó a Agni y Rudra, comenzando a atacar a los soberbia y lujuria con poderosos y rápidos cortes que causaban un enorme daño sobre sus cuerpos. Algunos intentaban bloquear con sus guadañas los ataques del peliblanco, pero dichas armas se rompían como el cristal al entrar en contacto con las espadas del chico. Agachándose en el momento justo, Issei evadió dos cortes horizontales de dos guadañas que buscaban su cabeza. Los responsables eran dos pereza que habían aparecido a ambos lados. Utilizando sus espadas como puntos de apoyo, el peliblanco asestó dos patadas en el pecho de sus enemigos, una para cada uno, creando una abertura que aprovechó para terminar con el pereza de la derecha, y antes de que éste desapareciera lo ocupó como plataforma para rebotar y salir disparado contra el enemigo de la izquierda, que recibió múltiples cortes de las espadas del peliblanco que seccionó su cuerpo en varios pedazos. Observando el campo de batalla, el peliblanco vio que ahora había mucho más espacio para moverse que antes, por lo que moviéndose con rapidez y agilidad se desplazó hasta los timones y comenzó a golpearlos. Una vez ambos tenían todas sus flamas encendidas, reanudó la lucha, mezclándose entre los enemigos que no podían atacarlo, puesto que los que intentaban hacerlo, acababan hiriendo a sus compañeros y se eliminaban entre ellos. Veo que no son muy inteligentes, decía el peliblanco divertido mirando cómo algunos de sus enemigos desaparecían al volverse polvo por los propios ataques de sus aliados. Tras unos cuantos minutos más, todos los diablos del lugar fueron exterminados y los muros que bloqueaban el paso volvieron a hundirse en el suelo, dejando libres el camino para regresar y también para tomar la esencia restante. Tomando la mencionada esencia, pudo notar cómo esta era de color verdoso y al igual que veces anteriores también había un mensaje grabado. Este decía: esencia de combate, el espíritu combativo de los ancestrales. Ofréceselo a la diosa para abrirte camino. Bueno, creo que ya completé las 3 pruebas. Ahora creo que estas deben de tener relación con la estatua que estaba más atrás, dijo el peliblanco mirando las pequeñas gemas en su mano. Tras volver a donde estaba la estatua, el peliblanco comenzó a insertar las gemas en las ranuras que tenía la mencionada estatua. Primero insertó la esencia de combate, pero no sucedió nada, pero cuando insertó la esencia de destreza, la estatua disparó una especie de rayo que eliminó completamente los escombros que bloqueaban la puerta que se encontraba en la línea de tiro de aquella estatua. Insertando la esencia de sabiduría, la estatua comenzó a encogerse y una vez terminado este proceso, el peliblanco pudo recoger el arma que había disparado ese rayo anteriormente. Tomando el arma pudo ver que era una extraña variante de un arco, pero no sabía cómo se llamaba. Dando un último vistazo a la estatua encontró cómo se llamaba: Artemis, un arma del mundo demoníaco que dispara flechas de energía diabólica concentrada. Bueno, eso es bastante específico, dijo Issei rascándose la nuca, ya que había encontrado el nombre del arma y su función casi de inmediato. Dirigiéndose a la ahora desbloqueada puerta, el peliblanco se abrió camino hacia una nueva ala de la torre.
En un lugar más alto de la torre se encontraba la invitada, sentada sobre una roca, recargando sus armas y alistando todo para seguir su travesía. Una vez que había revisado todo lo necesario, estaba lista, pero entonces cuando comenzaba a caminar escuchó una voz a sus espaldas. Impresionante. Volteándose de inmediato, la chica se encontró con Arkham, que traía un libro de tapa roja algo desgastada. Te has vuelto muy fuerte, sonrió Arkham. Vete al infierno, exclamó la chica apuntando al hombre con su pistola. ¿Te atreves a apuntarme con la pistola? ¿A tu propia sangre? ¿A tu querido papito? Preguntó el hombre fingiendo estar dolido. Nunca he tenido más familia que mi madre. Y está muerta, dijo la chica con ira mientras comenzaba a disparar contra Arkham, sorprendiéndose al ver que el mencionado había desaparecido de donde estaba. Me rompes el corazón. La voz de Arkham retumbaba en todo el lugar y la chica con su mano libre sacó su arma secundaria, que era una ametralladora, comenzando a buscar el lugar desde donde estaba hablando su querido padre. Sí, incluso fui yo el que te bautizó, querida hija. Finalmente la chica encontró a su padre. Este estaba parado de cabeza como si nada en lo que parecía haber sido alguna especie de arco decorativo de la torre. Antes de que pudiera hacer nada, Arkham dejó caer el libro que traía sobre la cara de su hija, bloqueándole la visión. Cayendo a su lado, el hombre recogió el libro mientras tomaba a la chica de su brazo izquierdo y la arrojaba al vacío. La chica, a pesar de saber que iba cayendo hacia lo que sería una horrible muerte, comenzó a disparar contra su padre. Sin mucho éxito, puesto que lo único que consiguió fue que una de sus balas rozara la mejilla derecha de Arkham, quien solo se limitó a verla caer, alejándose cada vez más de su rango de visión. Seguía cayendo sin detenerse. El viento golpeaba con fuerza su cara. El suelo. Cada vez se iba acercando más, pero de pronto se detuvo de golpe. Alguien o algo la habían atrapado. Inclinando su cabeza para ver al responsable, la chica vio a cierto peliblanco de gabardina roja que la miraba divertido mientras la sujetaba como si nada de una de sus piernas. Vaya, me gusta este tipo de lluvia. Ya decía yo que esas nubes tenían una pinta rara, decía el peliblanco mirando el cielo nocturno de la ciudad, que estaba cubierto de nubes negras que anunciaban lluvia. Suéltame, exigió la chica apuntando con ambas armas al peliblanco. ¿Que te suelte?, preguntó incrédulo. Sería una pena que semejante bombón se convirtiese en puré de chica guapa, a cambio de ese comentario. Issei recibió un tiro justo entre ceja y ceja. Al no esperar eso, soltó a la chica, que cayó unos metros más, pero sacando su arma, que parecía un lanzacohetes con una lanza en la punta. La chica clavó dicha lanza en la pared exterior de la torre, sujetándose a su arma, quedó suspendida de varios metros de altura, pero al menos había dejado de caer. ¿Pero tú de qué vas?, exclamó el peliblanco asomándose por el borde. Encima de que intento ayudarte, me lo agradeces pegándome un tiro, señalando con su dedo el lugar donde la bala había impactado. La chica nuevamente volvió a disparar hacia la cabeza de Issei, que retrocedió un poco por el impacto, balanceándose sobre su arma, que de momento era una barra horizontal. Se subió sobre la mencionada y apuntó hacia arriba con su pistola, pero lo que vio no se lo esperaba para nada. El peliblanco había atrapado la bala con sus dientes. Escupiendo la bala hacia un lado, Issei la miraba fastidiado. En fin. Haz lo que te dé la gana, dijo el peliblanco mientras continuaba con su camino. Así que él también es un demonio, murmuró la chica mientras sentía como los pasos del chico comenzaban a alejarse. Issei por su lado iba refregándose con su dedo el área donde la primera bala había impactado, sacándose un pequeño fragmento ensangrentado de dicha bala. Me parece que aún conservo algo de mi mala suerte con las mujeres, decía el peliblanco mientras dejaba el fragmento de bala pegado en la pared. Devil May Cry, nuevamente un aura sumamente tétrica y oscura se cernía sobre la tienda del peliblanco. Las causantes eran todas las integrantes del equipo Esparda. El aura colectiva que habían creado había asustado a todos los presentes. A las mencionadas les molestó mucho el hecho de que, aun cuando estuviera en un lugar sumamente peligroso, el peliblanco coqueteara con otras chicas ajenas a su equipo. Bien, he terminado con la formación de los equipos, dijo Ryu apareciendo en escena, y debido a la sorpresa de su aparición tan repentina logró aligerar el ambiente sin proponérselo. ¿Y cómo estarán conformados?, preguntó Sona. De esta manera, dijo el peliazul enseñando una lista, sorprendiendo a los más jóvenes, puesto que dentro de dicha lista figuraban los nombres de los líderes Gremory y Citri, incluso el de Sirceps y Graifia. El primer grupo estaba conformado por Serafall Citri, Lilith Asami, Koneko Touhou, Toka Yatogami, Momo Anakai, Rei Yakusaka, Levi Kazama, Akame Yodo,
Segundo grupo. Sona Citri, Tsubaki Shinra, Sagi Genshirou, Mira Yamana, Suzuka Dairenji, Asuna Yuuki, Kono Yuuki, Graifia Lucifuge. Tercer grupo. Rias Gremory, Akeno Imejima, Yui Kurata, Selina Sherlock, Asia Argento, Gasper Vladi, Kiba Yuuto, Shenovia. Cuarto grupo. Lord Citri, Lady Citri, Akio Fudo, Priscilla Asahiri, Sonsaku Akuzu, Kyouko Kuraashi, Rebecca Randall, Arin Kanazuki. Quinto grupo. Lord Gremory, Benelana Gremory, Sirceps Gremory, Lieselotte Sherlock, Tsubasa Yura, Ruruko Nimura, Tomoe Meguri, Ryu. Todos al ver la conformación de los grupos, se dieron cuenta que estaban lo más balanceados posibles puesto que tenían integrantes que completaban todo lo que mínimo que un equipo necesitaría para combatir lo mejor posible. Recuerden que no pueden utilizar ataques que requieran demasiada energía, dijo Ryu. Ahora veamos cómo le va. ¿Qué sucede? Preguntó Selina mirando la pantalla ya que no había imagen alguna, solo había estática. Creo que ya sé lo que sucede, dijo Ryu captando la atención de todos los presentes. Como ya saben, Issei emite una poderosa aura y debido a eso es que este hechizo que utilizo es especialmente efectivo para localizarlo, pero... ¿Pero? Preguntó Lady Citri. Si Issei se encuentra con seres especialmente poderosos o del mismo nivel que el suyo y que emitan su aura con la misma intensidad. El hechizo que utilizo se verá sobrecargado y la imagen se perderá, si Issei no se ha encontrado con nadie con esas características todavía. Debe de estar cerca, dijo Ryu serio ya que sabía que dentro de la torre había alguien que cumplía con esas características sin problemas. Todos quedaron sorprendidos puesto que a día de hoy, ninguno se había encontrado con alguien que tuviera los mismos niveles de poder que Issei. El único cercano había sido Volberg, pero este afirmó que había sido derrotado por solo una parte del poder de Issei. Eso significaba que aún tenía más poder por alcanzar y era aterrador pensar que alguien estuviera en esa misma categoría o aún más arriba y era un potencial enemigo. De pronto sintieron como la puerta de la tienda se abría, mirando en esa dirección pudieron ver a ambos caballeros del equipo Esparda con sus armas en mano listas para salir. Akame, Levi. ¿A dónde van? Preguntó Liese curiosa. Vamos a acabar con los diablos que se encuentran cerca de la tienda. No tiene caso quedarnos aquí sin hacer nada, dijo Levi mientras salía de la tienda. Además. Issei sigue peleando mientras nosotros estamos aquí sin hacer nada, contestó Akame mientras desenfundaba su Murasame y seguía a Levi al exterior de la tienda. Todos se dirigieron a la salida y vieron cómo ambas chicas ya comenzaban a eliminar enemigos sin importarles la desventaja numérica. Las espardas se miraron entre sí y sonrieron divertidas al recordar las palabras de Levi y Akame. Tienen razón. Issei sigue combatiendo y nosotras aquí sin hacer nada, dijo Akio crujiéndose los nudillos mientras salía de la tienda. No podemos dejar que nuestro rey haga todo el trabajo, dijo. Mira mientras activaba su modo Magus y seguía a Akio. Las demás siervas de Issei siguieron los pasos de las primeras salvo por Serafalle que se detuvo en la puerta mientras veía como sus compañeras llenas de decisión entraban en un combate en el cual muchos se harían a un lado con la excusa de no es problema mío, siguiendo el ejemplo que les había dado cierto peliblanco. Al mirar aquellas escenas frente a sus ojos no pudo evitar derramar unas cuantas lágrimas de alegría, ella pertenecía a un equipo que era una familia donde todos se cuidaban mutuamente. Tras unos momentos se limpió las lágrimas y se unió a la batalla que comenzaba a desarrollarse en las afueras de la tienda de su novio. Issei-kun realmente formó un buen equipo, dijo Lord Gremory recibiendo la afirmación de todos los presentes salvo por los primeros 5 Gremory ya que ellos seguían dolidos por lo que le hicieron al que alguna vez fue su compañero, aunque intentaran disculparse. El peliblanco simplemente los ignoraba y los veía como meros estorbos incapaces de hacer nada. Los siguientes en salir fueron Ryu junto al séquito Citri junto a los líderes de la misma casa. Los miembros del séquito Citri siguieron el camino de las Esparda puesto que ellos habían apoyado a Issei en los momentos que lo necesitó y él les había devuelto parte del favor a varios de ellos mediante consejos y ayudas para los entrenamientos. Entre ellos se encontraban Tsubaki, Sona, Momo y Reiya. Nota las palabras y flashback donde Issei habla con Sona, Momo y Reiya saldrán mucho más adelante puesto que tengo planeado que aparezcan cuando deban pelear contra cierto enemigo. La reina Citri se aproximó a un grupo de soberbia y comenzó a atacarlos con su naginata. En situaciones anteriores habría buscado la forma más eficaz de eliminarlos uno a uno, atrayendo su atención, pero con lo que había sucedido días atrás su comportamiento en combate había cambiado. Aún recordaba la primera práctica de combate que había tenido con el peliblanco durante los primeros días que había estado en Devil May Cry. Flashback.
Una cansada Tsubaki retomaba el aire tras varios intentos fallidos de alcanzar al peliblanco con su ar. No conecté un solo ataque. Pero en el próximo lo alcanzaré, decía la reina Sitri mientras se apoyaba en sus rodillas. Shinra-senpai. Se ve que aún no lo notas, decía el peliblanco divertido, causando confusión en la chica. ¿A qué te refieres, Issei-kun? Te daré una pista. ¿Ves dónde estoy parado? Apuntando con su dedo índice hacia sus pies. Mirando en esa dirección, la pelinegra lo notó. No puede ser. Ni siquiera te has movido desde el lugar que comenzamos. ¿Pero cómo es posible? Exclamó sorprendida. Es simple, haces demasiados movimientos innecesarios y es obvio que tienes una debilidad crítica en tu estilo de pelea, dijo el peliblanco serio. Esa declaración sorprendió a la chica. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi debilidad? Sería. Muy bien, te lo diré, tu debilidad está, aquí, señalando hacia su cabeza, tu propia mentalidad a la hora de combatir es ineficaz. ¿A qué te refieres? Preguntó seria puesto que su manera de pelear basadas en estrategias previamente estudiadas le habían otorgado la ventaja en varios combates. Tú peleas apegándote a una estrategia que previamente desarrollaste basándote en datos de tu oponente, pero dicha estrategia desaparece si tu oponente te sorprende con algún tipo de ataque del cual no tenías conocimiento. Intentas adelantarte al movimiento que probablemente haría ese oponente, por eso realizas movimientos innecesarios antes de tiempo y terminas gastando energía de manera inútil, explicó Issei. Pero, ¿cómo lo corrijo? Es la única manera que tengo para pelear. Dijo Tsubaki un tanto frustrada al ver que su estilo de pelear era ineficaz. No te pongas así, la manera es bastante sencilla, dijo Issei, esa manera es. Fin del flashback. Toma decisiones a cada segundo. Esas habían sido las palabras de Issei aquel día. Esas palabras le habían hecho cambiar su manera de evaluar los combates y este era el mejor momento de poner a prueba dicho cambio. Ladeando un poco su cuerpo, evadió un corte descendente y conectó una estocada frontal directamente al cráneo del enemigo frente a ella, atravesándolo con un poco de dificultad. Mirando hacia el frente vio dos hojas de guadañas que se acercaban directo hacia ella, buscando cercenarle la cabeza. En otra ocasión hubiera dado un salto hacia atrás y retrocedido terreno, pero ahora había notado una mejor manera de salir de esa situación. Agachándose con rapidez evitó esos mortales ataques, observando los pies de sus atacantes lo vio. Hubo un instante en que estos trastabillaron levemente, apoyando sus manos en el suelo. Tsubaki barrió el suelo con una de sus piernas, derribando a los dos soberbia que le habían atacado. Antes de que estos tocaran el suelo, la reina Sitri atacó con un corte ascendente que partió en dos al primer soberbia, sin darle tiempo al soberbia restante en su campo de acción, atacó con un corte descendente en el que cargó todo el peso de su cuerpo, obteniendo como resultado a otro enemigo dividido en dos. Al ver el resultado de sus ataques, Tsubaki quedó bastante satisfecha puesto que había derribado a tres enemigos con bastante rapidez y con un consumo casi mínimo de energía. Su pulso cardíaco apenas se aceleró. Pero aún le faltaba bastante para estar a la altura del que ahora consideraba como su ejemplo a seguir en el campo de combate. Ese alguien era Issei. Mirando a cada uno de sus costados pudo ver a Pris y Akio frente a un grupo de al menos 15 diablos de clase soberbia y lujuria. La primera en atacar fue la torre Esparda, que asestó una poderosa patada contra el concreto, dividiendo al grupo enemigo en dos. El grupo de la derecha fueron atacados por Pris, que los atacó con poderosos puñetazos que cualquier siervo de clase torre común envidiaría, volviendo polvo varios huesos de los cuerpos de sus oponentes que al no poder soportar tal daño se volvían polvo por completo. El grupo de la izquierda fue atacado por Akio, cuyas patadas estaban a un nivel mucho mayor que los ataques de la peón castaña, puesto que ella con sus poderosas patadas volvía de un solo golpe polvo a sus oponentes. Por el lado Gremory, quienes fueron los últimos en entrar en combate, los más veteranos como lo eran Lord Gremory, Benelana, Sirceps y Graithia iban con un buen ritmo, puesto que a pesar de ser la primera vez que peleaban contra diablos, sus años de experiencia en combates anteriores les daba una ventaja táctica sobre su hija y su séquito, puesto que sabían cómo desenvolverse sin problemas en un campo de batalla con enemigos bastante numerosos. El séquito Gremory fue el último en unirse a la batalla, pero a pesar de ser un equipo se podía ver claramente que habían 5 miembros que literalmente no estaban aportando nada. Esos 5 miembros eran los que alguna vez atacaron a Issei. El motivo por el cual casi no aportaban nada al combate era que cada vez que lanzaban alguna clase de ataque, los recuerdos de aquellos días donde castigaban a Issei invadían sus mentes. De pronto comenzó a llover, comenzando a mojar a todos los presentes.
Los 5 mencionados en contra de su propio estilo se quedaron rezagados en la retaguardia con su mirada fija en el suelo. Levantando la mirada, Ria solo pudo ver cómo un lujuria se acercaba a ella con un salto, con su guadaña buscando la cabeza de la pelirroja. La mencionada solo se quedó estática, esperando a que el diablo la sacara de su miseria ya que una vida sin el peliblanco a su lado no le interesaba. Incrédula vio como el enemigo que estaba por terminar con su vida fue consumido por una esfera de considerable tamaño del poder de la destrucción. Mirando hacia atrás vio a su madre que a paso rápido se acercó hasta ella y le dio una bofetada. ¿Hasta cuándo? Preguntó Benelana enojada. ¿Hasta cuándo? ¿Qué? Preguntó Rías mientras se tocaba la mejilla donde le habían abofeteado. ¿Hasta cuándo seguirás haciendo ese berrinche de niña pequeña? ¿Acaso crees que hacer eso ayudará a que Issei-kun te perdone? Y eso también va para ustedes, mirando a los otros 4. Pero madre. Intentó replicar Rías. Pero nada. Cortó en seco Benelana, seguir llorando por el pasado no te servirá de nada, todos los presentes se están esforzando por acabar con estos diablos mientras ustedes están aquí sin hacer nada. Llorando por algo que no pueden cambiar. Lo único que te queda es afrontar las consecuencias de tus acciones y encontrar la manera de hacer que Issei-kun te tome en cuenta. Tras decir eso, Benelana volvió al combate. Siguiendo su ejemplo y ahogando sus penas, los 5 Gremori dolidos se unieron a la lucha mientras intentaban no pensar en el pasado. Con el pasar de los minutos, cada uno de los presentes fue uniéndose a los grupos que habían sido asignados y de esta manera siguieron exterminando a los diablos que había en los alrededores, pero al parecer el ruido de aquella batalla fue llamando la atención de los demás diablos que rondaban por la ciudad que comenzaron a dirigirse hacia Devil May Cry. El peliblanco finalmente había llegado hasta la cima de la torre tras un corto viaje a los primeros niveles de la torre para conseguir un cráneo de cristal que servía como llave para desbloquear la puerta por la que debía cruzar para seguir subiendo. Al salir al exterior comenzó a ser bañado lentamente por la lluvia que caía en esos momentos. Subiendo por unas cortas escaleras se encontró con su querido hermano gemelo, Vergil. El mencionado se encontraba mirando hacia el nublado horizonte, aparentemente sin importarle la presencia de Issei a sus espaldas. Por fin has llegado, dijo Vergil mientras se volteaba tranquilamente para ver la cara de Issei quien se acercaba empuñando a Iori. No tienes idea de cómo montar una fiesta, decía Issei caminando de lado a lado tranquilamente, ni comida ni bebida. Y la única chica se acaba de largar. Lo siento en el alma, hermano, pero tenía tantas ganas de verte que no pude dedicarle tiempo a los preparativos para nuestro duelo. Se disculpó Vergil. Bueno, en cualquier caso hace ya un año que no nos vemos. ¿Qué tal si empiezas dándole un besito a tu hermano? O mejor, ¿y si te doy un besito con esto? Dijo Issei mientras apuntaba a su hermano con su pistola. ¿Son todas las reuniones familiares así de cálidas? Y que lo digas, contestó Vergil comenzando a desenfundar su espada. Issei guardó su pistola y sacó a Rebelión. Issei se preparaba para iniciar su ataque pero de pronto sintió algo extraño a su alrededor. Era como si el espacio a su alrededor se hubiese distorsionado. Pudo oír como una especie de corriente de aire se acercaba por el frente, mirando en esa dirección pudo ver bien de qué se trataba. Eran cortes de la katana de su hermano. Rápidamente bloqueó los ataques con su espada propia, pasando a mirar a su hermano que había vuelto a tener su katana envainada. Debo darte crédito, Issei. Decía Vergil llamando la atención de Issei, a los últimos 3 tontos con los que realicé este ataque. Terminaron llenos de cortes bastante profundos. No pensarías que un simple saludo me alcanzaría, ¿verdad? Preguntó Issei mientras apoyaba la punta de la hoja de rebelión en el suelo. Tienes razón, pero... decía Vergil apareciendo atrás de Issei mientras nuevamente envainaba su katana. De pronto Issei sintió como la hoja de la katana de su hermano cortaba en varios puntos a la vez su cuerpo, reuniendo fuerza en sus piernas, evitó caer. Dándose la vuelta se encontró cara a cara con Vergil, sintiendo cómo este le encajaba un corte diagonal en su torso, obligándole a retroceder unos pasos mientras se tocaba el área dañada con su mano izquierda, viendo cómo tenía sangre en el guante de dicha mano. Levantando la vista, Issei vio cómo nuevamente Vergil ya no estaba en el mismo lugar de antes, viendo cómo nuevos cortes se acercaban hacia él. Comenzando a bloquearlos con rebelión, pero a diferencia de la primera vez que lo hizo, estos venían mucho más rápido, forzándole a aumentar su velocidad de reacción. El mismo ataque no servirá en mí, Vergil, decía Issei sin voltear ya que a pesar de verlo, sabía que su hermano estaba allí a sus espaldas. ¿Estás seguro?
Preguntó Vergil serio, y se pudo sentir una extraña calidez en su abdomen, mirando en esa dirección pudo ver. Como un corte bastante profundo acababa de cerrarse, pero una duda surgió en su mente. ¿Cuándo lo hizo? Se preguntaba Issei ya que en ningún momento sintió o vio ese ataque. Sacudiendo su cabeza retiró esa duda de su cabeza, no tenía por qué estar sorprendido ya que Vergil era su hermano gemelo. Por lo que podía hacer cosas iguales o más increíbles que él mismo. De pronto recibió una patada desde atrás que le obligó a arrodillarse, sintiendo el filo de la hoja de Yamato en su cuello. No todos los ataques deben ser solo de velocidad o fuerza, decía Vergil acercando cada vez más el filo de su katana al cuello de su hermano, pero entonces fue derribado. Con un rápido movimiento Issei había barrido el suelo con una de sus piernas y le había hecho perder el equilibrio. Lo siguiente que Vergil pudo sentir fue como una de sus costillas se rompía producto de un poderoso puñetazo de Issei, alejándose unos metros, mirando a Issei quien tenía una gran sonrisa en su rostro. Esa clase de ataque no está nada mal. Lo admito, decía Issei tocándose el cuello, específicamente el área donde el filo de Yamato había cortado levemente su piel. Sigue intentando todo lo que quieras muchacho, así lo haces más divertido, apuntando a su hermano con rebelión. Bueno. Creo que con esto termina el calentamiento, ¿no? Tras decir eso, tanto Vergil como Issei se lanzaron hacia el frente, comenzando a intercambiar cortes y estocadas a una velocidad que de todos los presentes en la ciudad solo había uno que podría responder esa clase de ataque. Ambos bloqueaban la mayoría de los ataques que se lanzaban y los que no bloqueaban e impactaban en sus cuerpos no causaban diferencia alguna puesto que debido a la alta velocidad de regeneración que poseían los gemelos Esparda el daño recibido rápidamente era recuperado. De pronto, Issei movió el pie de Vergil, haciéndole perder el equilibrio por unos segundos. Aprovechando ese tiempo, comenzó a asestarle una serie de rápidas y fuertes estocadas frontales en el torso. Tras unos 15 segundos de incesantes estocadas, finalizó su ataque con un corte ascendente, viendo cómo Vergil salía despedido hacia atrás y caía pesadamente sobre el suelo, pero aún a pesar de ver eso Issei no bajó la guardia en ningún momento. Vamos. Ponte de pie, sé perfectamente que ese ataque no te derrotará, así que deja de fingir, dijo Issei con rebelión descansando en su hombro. Tras unos momentos, Vergil se puso de pie, pero había algo raro en él. Se estaba riendo. Siente contento, Issei, dijo Vergil llamando la atención de su hermano, eres el primero con el que uso esto. Mirando a Vergil, Issei vio como los ojos de su hermano parecían emitir rayos de color azul. También su expresión había cambiado. Se había hecho más seria que antes. Activando su débil Bringer, Issei envió su brazo espectral para atrapar a su hermano, sintiendo como su mano espectral sujetaba algo, pero mirando en esa dirección se sorprendió al ver que lo que había agarrado era una de las estatuas que se encontraban en el lugar, pero de Vergil no había rastro. De pronto pudo sentir como dos de sus costillas del lado derecho se rompían. Mirando en esa dirección pudo ver que Vergil, aprovechando que ese lado de su cuerpo estaba desprotegido, le había asestado un poderoso gancho al hígado. Intentando golpear el rostro de su hermano con su brazo derecho, observó incrédulo cómo Vergil aparecería del lado contrario, derribándolo con una patada alta que envió a Issei a besar el suelo. Esperando unos segundos para recuperarse, Issei se puso de pie nuevamente, evadiendo por escasos milímetros la hoja de Yamato que iba dirigida hacia su cabeza. Vaya. Aun cuando estoy en este estado puedes responder a mi velocidad aunque sea por un poco, elogió Vergil observando a su hermano que estaba parado, con el cabello cubriendo sus ojos. De pronto la atmósfera del lugar cambió, se hizo un poco más pesada, un silencio un tanto incómodo comenzó a cubrir el lugar. Dicho silencio fue roto por una risa. Risa que provenía de Issei. Ja 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 ja. Reía alegremente Issei causando curiosidad en Vergil. ¿De qué te ríes? De lo mucho que había pasado desde que tuve un combate que no disfrutaba tanto. Hace mucho había estado buscando un combate donde un rival me forzara a explotar todas mis capacidades. Exclamó Issei levantando la vista, permitiéndole a Vergil observar cómo desde sus ojos también comenzaban a surgir rayos. Ambos gemelos se miraron y sonrieron ampliamente antes de reanudar el combate a una velocidad vertiginosa donde sus reflejos eran puestos al límite. Por su lado Issei desactivó su débil Bringer debido a que el tiempo de ejecución de los ataques que realizaba con este brazo eran demasiado lentos y lo único que conseguiría sería que Vergil tuviera mayor facilidad para asestarle sus propios ataques. Evitando un corte horizontal por parte de Issei, Vergil atacó con una estocada frontal que buscaba la cara de Issei, específicamente uno de sus ojos.
Como si todo a su alrededor se hubiera ralentizado, Issei veía como la punta de la hoja de Yamato se acercaba centímetro a centímetro hacia su ojo derecho. Cuando la mencionada arma estaba a escasos milímetros de perforarle el ojo, Issei dio un medio giro hacia la izquierda a la par que atacaba con un corte descendente. Por su lado, Vergil también veía como si todo a su alrededor se moviera en cámara lenta, pero la realidad era que los sentidos de ambos hermanos estaban tan afilados por el uso de este estado que su atención estaba completamente centrada en la batalla, por lo que al eliminar las distracciones innecesarias de los alrededores, su tiempo de respuesta aumentaba mucho más que cualquier otro tipo de persona. Evitando el ataque de Issei, Vergil retrocedió unos pasos. Antes de volver a lanzarse contra su hermano, ambos comenzando a intercambiar múltiples espadazos los cuales se anulaban entre sí. Cualquiera que viera esa pelea solo vería a ambos hermanos peleando en el centro del lugar, intercambio espadazos a una velocidad normal, pero también vería como múltiples chispas saltaban en diversos puntos de aquel lugar. Esto se debía a que ambos estaban peleando a tal velocidad que un ojo que no estuviera lo suficientemente entrenado no podría ver la totalidad de ataques que tanto Issei como Vergil realizaban. Debido a la lluvia y el constante movimiento, el peinado de Vergil se había desarmado por completo y su peinado ahora lucía exactamente igual al de Issei, con todo su cabello completamente liso hacia abajo. Atacando con una estocada frontal, Issei hizo que Vergil soltara por unos segundos a Yamato, pero el mencionado la cogió casi de inmediato, golpeando el estómago de Issei con la punta del mango de su katana, haciéndole retroceder, enviándolo contra una de las estatuas. Sacando a Ebony, Issei disparó varias veces contra Vergil, observando incrédulo como Vergil no hacía ningún intento por quitarse de la trayectoria de las balas. Haciendo girar a Yamato, Vergil detuvo todas las balas que Issei le había enviado y al pasar la hoja de su katana por el suelo, dejó dichas balas una detrás de otra en una fila perfecta, golpeando las balas con su arma, le envió las balas a su hermano con la misma velocidad que momentos antes habían sido disparadas. Issei vio como sus propias balas ahora volaban en dirección hacia él, amenazando con herirlo. Utilizando a Rebelión, dio un corte descendente en el momento exacto en el que las balas entraron en su rango de acción, cortando a las mencionadas por la mitad, sintiendo como las mitades de las balas pasaban silbando cerca de sus oídos. ¿Por qué te niegas a reclamar el poder que mereces, el poder de nuestro padre, Esparda? Preguntó Vergil mientras veía cómo Issei se colocaba de pie. ¿Nuestro padre? No sé por qué metes a nuestro padre en esto. Lo que sí sé es que no me caes bien, contestó Issei a la par que utilizaba su débil axel y aparentemente desaparecía, aproximándose a una velocidad increíble. Comenzó a atacar a su hermano que bloqueaba sus ataques como si nada, ya que el mencionado podía ver claramente los movimientos de Issei. De pronto, Vergil dio una estocada frontal, clavando la hoja de Yamato en el estómago de Issei, deteniendo de manera abrupta el ataque de su hermano, observando cómo su sangre comenzaba a bañar la hoja de su arma mientras unas gotas caían al suelo, escuchando claramente cómo Rebelión se calaba en el suelo tras previamente haber sido soltada por Issei al recibir ese ataque. Eres un estúpido, Issei. Un verdadero estúpido, decía Vergil mientras hundía aún más la hoja de su katana en el estómago de Issei. El poder lo es todo y sin poder no puedes proteger nada, menos aún la propia vida. Apoyando su mano izquierda en el hombro de Issei, retirando de forma violenta la hoja de su katana del abdomen de su hermano, quitándole el medallón de plateada cadena que traía en el cuello, observando cómo Issei caía hacia atrás mientras estiraba su mano derecha intentando alcanzarlo. Con habilidad le realizó un corte horizontal en la palma derecha. Sintiendo como Issei caía pesadamente al suelo, Vergil observó el medallón en su mano. Mirando durante unos segundos la gema que estaba en el centro del mencionado mientras volvía a peinarse hacia atrás. Dándose media vuelta, tomó a Rebelión mientras comenzaba a alejarse de Issei que seguía tumbado en el piso. Sintiendo como Issei intentaba ponerse de pie, volvió a voltearse y cogiendo un poco de carrera clavó a Rebelión en el pecho de su dueño, atravesando de lado a lado el pecho de Issei, clavando la hoja de la espada en el suelo, observando cómo la sangre comenzaba a brotar desde debajo de su hermano y comenzaba a formar un charco. ¿Lo has conseguido por fin?, preguntó Arkham mientras se acercaba caminando. Así es. Ahora desharemos el encantamiento de Esparda, dijo Vergil mientras pasaba caminando a un lado de Arkham, quien se quedó mirando a Issei para luego voltearse y seguir a Vergil. De pronto un extraño pulso recorrió a Rebelión que tras un leve destello rojo, cambió un poco la apariencia de su empuñadura. Tras esto la mencionada espada fue expulsada con fuerza del cuerpo de su dueño mientras el agua que había alrededor de Issei estallaba como si fuera un geyser.
Desde el mencionado geyser salió Issei, que intentó atacar con los puños a su hermano, lanzando un derechazo, pero Vergil lo detuvo al realizar un rápido desenfunde de Yamato, atravesando la mano derecha de Issei con una estocada descendente, observando con una sonrisa el rostro sumamente enfadado de Issei. Veo que por fin ha despertado el demonio que llevas en tu interior, decía Vergil mientras observaba cómo Issei liberaba su mano ensangrentada de la hoja de Yamato. Vergil estaba listo para emprender un nuevo combate, pero fue detenido por Arkham. Detente. Deberíamos marcharnos. Por ahora tenemos todo lo que tenemos, sugirió Arkham. Tanto Vergil como Arkham pudieron observar cómo Issei se acercaba paso a paso mientras exhalaba aire con fuerza, notando cómo alrededor del cuerpo del mencionado aparecía una especie de energía de color blanco. Tras ver eso, ambos dieron media vuelta y saltaron por el borde de la torre, desapareciendo de la vista de Issei, que sentía como dentro de su cuerpo un nuevo poder comenzaba a despertar. ¡Ah! Issei exclamó con fuerza al no poder detener a aquel poder que con rapidez había recorrido y saturado su cuerpo, sin notar cómo su apariencia cambiaba a una demoníaca por unos cuantos segundos mientras unos círculos con grabados en otra lengua eran expulsados de su cuerpo, desintegrándose en el aire. Tras unos segundos Issei volvió a tomar su apariencia humana y cayó inconsciente al suelo, sobre un charco de su propia sangre. Issei. Issei. Es hora de levantarse, decía una mujer de voz suave que movía a un pequeño peliblanco que dormía tranquilamente sobre su cama, abriendo sus ojos. El peliblanco pudo ver a una mujer rubia de unos 30 años, pero por algún motivo no podía ver su rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó Issei confundido. Vamos, no es hora de juegos. Te están esperando, decía la mujer mientras seguía insistiendo para que el chico saliese de la cama. Vestido simplemente con una camiseta blanca, shorts sencillos y unas sandalias, Issei salió de la habitación en la que se encontraba. Extrañado vio que no se trataba de su habitación en Devil May Cry, sino que se trataba de una casa totalmente diferente a la suya, y también dudaba que dicha casa estuviera en Quo, puesto que podía escuchar el sonido de las olas que provenían del exterior. También notó como todo parecía más grande, eso le extrañó bastante, pero al mirarse en un espejo se dio cuenta que era él quien se había encogido. Caminando por aquella casa, logró salir al exterior y vio que se encontraba a escasos metros de una playa con arena blanca y agua cristalina. Comenzando a caminar por la arena, divisó a dos personas. Una de ellas, por su estatura, debía ser un hombre de unos 30 años, a su lado había un chico. Se trataba de un niño de su misma estatura que estaba tomado de la mano del hombre. De pronto vio como todo comenzaba a desvanecerse. Abriendo lentamente los ojos, Issei volvió a encontrarse a sí mismo tirado en el suelo donde previamente había sostenido una lucha con su hermano. La lluvia se había detenido, dejando solo un cielo nublado. Levantándose con algo de dificultad, comenzó a caminar hacia su espada que yacía tirada en el suelo. Notando como la manga derecha de su gabardina estaba colgando de unos cuantos hilos. Retirando dicha manga de un tirón, Issei arrojó el trozo de tela al suelo mientras tomaba su espada y guardaba en su espalda. Acercándose al borde por el cual Vergil y Arkham habían saltado minutos atrás. Mirando hacia abajo con algo de enojo, Issei golpeó una de las estatuas que estaba a su lado, sintiendo como una especie de pulso recorría levemente la estatua. Tras unos segundos la mitad de la estatua se destrozó en pedazos. Issei miró su mano derecha. Lo que fuera que le había pasado antes, al parecer había aumentado sus fuerzas, ya que al momento de haber golpeado la estatua no lo había hecho con intención de destruirla. Pero ese había sido el resultado de su golpe. Dando un salto, el peliblanco se arrojó al vacío de cabeza, comenzando a descender a gran velocidad mientras el viento golpeaba contra su rostro. Mientras descendía pudo ver cómo más de aquellas criaturas hechas de sangre volaban hacia él intentando atacarlo. Desenfundando sus pistolas, comenzó a disparar contra aquellas criaturas, comenzando a derribarlas una por una. Comenzando a correr por la pared exterior de la torre, disminuyendo levemente su velocidad de caída mientras seguía disparando contra las criaturas que no dejaban de venir. Separándose de la pared, comenzó a girar sobre sí mismo mientras continuaba disparando hacia abajo antes de volver a correr por la pared. Dando un salto hacia adelante, Issei evadió a una de esas criaturas, perdiendo el equilibrio por unos momentos, recuperándolo al comenzar a saltar sobre algunos de sus enemigos. Desde su espalda otra de esas criaturas apareció intentando cogerlo de una pierna, pero como respuesta recibió una patada giratoria de Issei que la envió directo contra la torre, dejándola estampada. Mientras seguía cayendo fue rodeado por una parvada de esas criaturas que intentaban picotearlo.
Sacando a Rebelión y a Ebony, Issei comenzó a girar nuevamente mientras cortaba y acribillaba a sus atacantes. Tras unos segundos había eliminado completamente a la parvada. Volviendo a correr por el exterior de la torre, el peliblanco lanzó a Rebelión hacia abajo girando, ensartando a 3 enemigos que comenzaron a caer junto con la espada. Disparando contra la punta del mango de Rebelión, Issei liberó su espada que comenzó a caer con más velocidad, atravesando a todas las criaturas que se cruzaban. Debido a la fricción con el aire y el aumento de la velocidad de caída, la hoja de Rebelión comenzó a volverse anaranjada, al igual que la mano de Issei que para alcanzar su espada tuvo que aumentar su velocidad, logrando tomarla tras unos cuantos segundos. Impulsándose en la torre para dar un salto mientras veía como la hoja de Rebelión estaba intacta. Lo que no sabía Issei es que con ese acto temerario había dejado sorprendido a los espectadores que le veían desde Devil May Cry. Devil May Cry momentos atrás, todos ya habían terminado de eliminar a los diablos que rondaban cerca de la tienda y ahora se encontraban nuevamente sentados frente a la televisión ya que la imagen poco a poco había comenzado a volver. Lo primero que vieron y los sorprendió fue ver que Issei estaba tirado en el suelo, pero lo que dejó a todos sin habla fue ver a Issei saltar literalmente de cabeza al vacío. Ese hecho les sorprendió ya que Issei iba bajando a una velocidad de vértigo sin hacer uso de sus alas ni nada que sirviera para disminuir su velocidad y a pesar de eso, también estaba peleando mientras caía. Como si fuera lo más normal del mundo. Issei-kun es increíble. Es la primera vez que veo a alguien hacer algo así, decía Lord Sitri que al igual de todos no salía de su asombro. Creo que se los dije alguna vez. Issei puede saltar desde grandes alturas y caer al suelo sin ningún problema, dijo Ryu que llegaba con una bandeja llena de tazas con café caliente. Pero entonces a todos se les heló la sangre, pero sobre todo a las chicas del séquito Esparda. ¿El motivo? Todos pudieron ver cómo Issei daba un salto tras haber tomado su espada, separándose de la torre y comenzando a avanzar por el aire. Fue en ese momento donde el enorme y colosal animal que flotaba alrededor de la torre apareció y devoró de un solo bocado al peliblanco. Issei. Fin del capítulo. Bueno, vamos a dejar el capítulo hasta aquí por hoy. Lamento mucho la demora, pero tuve demasiadas complicaciones y problemas que me impedían dedicarle el tiempo al capítulo. Incluso estuve enfermo sin poder salir de la cama como por 2 semanas. Imagínense. Ahora daré unas cuantas aclaraciones. 1. Como ya pudieron ver, Issei despertó su Devil Trigger, pero de momento no mantiene control sobre este y lo activará de manera inconsciente. 2. El estado en el que entraron Issei y Vergil durante su combate fue algo parecido a la zona de Kuroko no Basuke, solo que esta zona no se usa para el deporte sino que para la lucha, pero los beneficios son los mismos.